Muy bien, compas. Bueno, reiterándoles mi saludo, muy buenos días. Vamos a continuar. Nosotros les recuerdo un poco la sesión pasada. Habíamos ya estado explorando las conexiones que encontramos entre el problema de maximización de la utilidad y el problema de minimización del gasto. Sí, digamos que ese fue el punto en el que más o menos cerramos la sesión anterior, ¿no? El objetivo era notar, ¿no? Que si bien es cierto, cada problema tiene su intuición a nivel económico, es posible ir encontrando algunas conexiones entre los principales objetos que van surgiendo de cada uno de estos problemas. Sí, entonces la clase pasada ya hablamos un poco de eso. Quiero reforzar un poco más esa idea y de ahí obviamente ya para continuar. Y es básicamente esta conexión entre la demanda hicksiana igual raciana y también entre la función de gasto y la función de utilidad indirecta, ¿no? Entonces, solamente quiero como quien dice, fortalecer esto y después ver que las conexiones también son un poco más profundas de lo que en un principio puede parecer, ¿no? Eso quiero explorar un poco entonces hoy día. Me olvidé de confirmar. Si pueden ver lo que estoy escribiendo ahorita, ¿no? Sí, Sí. sí se ve. Ya. Todo bien. Listo, compas. Entonces, vamos a ello, ¿no? Como les decía, quiero reforzar un poco esta idea. Entonces, nosotros teníamos por un lado el problema de maximización de la utilidad, ¿no? Este problema de maximización de la utilidad habíamos dicho que nos arrojaba como resultado principal las funciones de demanda walrasiana, ¿no? La idea era que nosotros podemos definir la cantidad que el consumidor decide adquirir de cada bien, dependiendo de los precios y de la riqueza. Ese digamos que era el principal resultado de este problemita, ¿no? Entonces, este objeto de acá que son las funciones de demanda walrasianas, que a su vez, cuando nosotros tomamos las funciones y las reemplazábamos en el nivel de utilidad, nos daba el nivel de utilidad máximo, ¿no? Al que nosotros le llamábamos la función de utilidad indirecta, ¿no? Entonces, la función de utilidad indirecta, en cambio, me indica el nivel de utilidad máximo al cual puede llegar el consumidor eh, asumiendo que ya conocemos las funciones de demanda walrasianas y reemplazábamos nosotros esos valores en esa función de utilidad. Ese era el un bloque, ¿no? El bloque de la maximización de la utilidad. De ahí teníamos el otro bloque, que era el bloque del problema de minimización del gasto. Sí, este enfoque, en cambio, nos arrojaba las funciones de demanda, pero desde el lado hicksiano, ¿no? Las demandas hicksianas. Entonces aquí nosotros teníamos estas H que dependían de P y la principal diferencia, ¿no? Que en el enfoque hicksiano, no olvidar, tenemos más bien un nivel de utilidad que está fijo, que era como el nivel de utilidad mínimo que el consumidor busca adquirir, ¿no? Y a su vez, cuando nosotros igual, ¿no? Reemplazábamos esto en el gasto que hace el consumidor, o sea, cuando hacíamos P punto y en vez de cualquier X, tomábamos estas demandas hicksianas. Ahí nosotros obteníamos, y recordando que esto también depende de P y borro, lo que llamamos la función de gasto, ¿no? Función de gasto, que bueno, es la función de gasto mínimo, ¿no? Si es que quisiéramos usar un nombre un poquito más explícito. Y bueno, aquí la función de utilidad indirecta se refiere al valor máximo de la utilidad. Entonces aquí nosotros usábamos la letra E para indicar que esto dependía de P y U gorro, el E que recordarán venía del gasto, ¿no? De expenditure. Entonces este era más o menos el otro objeto. Entonces ahí están los dos grandes problemas, ¿no? Que hemos abordado en el curso. Problema de maximización de la utilidad y minimización del gasto, que como también habíamos mencionado, ambos problemas son duales, ¿no? Entonces aquí nosotros decíamos que la solución del un problema coincide en el óptimo con la solución del otro problema, ¿no? Y no olvidar eso, ¿no? En el óptimo. Eso significaría que fuera del óptimo, también lo hemos dicho, cada problema tiene su propia lógica, pero dentro del óptimo encontramos algunas equivalencias que de hecho eran las que nos permitían conectar de un enfoque a otro, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo la función de demanda walrasiana y quiero acceder a la función de demanda hicksiana, lo que yo decía es, ok, puedo tomar la función de demanda walrasiana, tomar el vector de precios y en vez de usar cualquier riqueza, yo podría utilizar el gasto
que garantiza la minimización en el otro problema. Entonces aquí yo podría decir que reemplazamos esto por la función de gasto, ¿verdad? P por... Y en el momento que nosotros hacíamos ese reemplazo, ¿qué sucedía? Que esta ya no es cualquier demanda, es una demanda, pero considerando que la riqueza coincide con el nivel mínimo de gasto, y por tanto eso nos permitía obtener la función de demanda hicksiana de Ugoro, ¿no? Que esa es la conexión que estaba por acá, ¿no? Entonces aquí puedo partir de que si tomábamos la demanda borresiana y reemplazábamos la riqueza por el gasto mínimo, obteníamos la hicksiana, ¿no? O sea, es como que me puedo conectar en este sentido. O también puedo conectarme en el otro sentido, también eso ya habíamos dicho. En ese caso que teníamos nosotros, podemos partir de la función de demanda hicksiana, pero en vez de tomar cualquier nivel de utilidad como utilidad mínima, tomábamos el nivel de utilidad indirecta, ¿sí? Que sería el nivel máximo de utilidad que se alcanza en el otro problema, ¿no? En el problema dual. Entonces, cuando nosotros hacíamos eso, ¿sí? O sea, yo tomaba el nivel de demanda hicksiana, en vez de poner cualquier nivel de utilidad arbitrario, escogemos justo el nivel de utilidad que es el máximo del otro problema. Entonces, esto necesariamente nos tiene que llevar a la función de demanda walrasiana. Sí, como una conexión entre las dos soluciones, porque recuerden que esto de aquí en esencia son las soluciones de los problemas, ¿no? Ambas de acá son las soluciones de los problemas. Entonces, estas soluciones se pueden conectar a través de estas relaciones. Y algo parecido sucedía con los resultados, con los objetivos. Recuerden que aquí, en cambio, estas son las funciones objetivo de cada uno de los problemas. ¿Sí? La una que maximizaba utilidad, la otra que minimizaba gasto. Y habíamos dicho que también entre estas dos hay una posible conexión. Bueno, no posible, hay una conexión, ¿no? Eh, Teníamos las conexiones igualmente en ambos sentidos. Eso. Entonces, por ejemplo, ¿no? ¿Qué sucede si yo quiero partir de esta función de utilidad indirecta? Si yo parto de, a ver, solo quiero ponerle tal cual está acá ya. Entonces, la función de utilidad indirecta, ¿verdad? Digamos que parto de aquí. P, y en vez de usar cualquier riqueza, usamos justamente una riqueza que coincide con el gasto mínimo, ¿verdad? P, U borro. Entonces, ¿qué sucede? Que el nivel de utilidad no es cualquier nivel, sino que este nivel de utilidad va a coincidir con el nivel de utilidad que tenemos en el otro problema. Entonces, aquí esto terminaba siendo igual a U gorro, ¿no? Sí, entonces básicamente como quien dice, estoy haciendo que, o bueno, no es que estoy haciendo, es un resultado matemático, de hecho, ¿no? O sea, por ser problemas duales, al momento que yo tomo el máximo de un problema y pongo aquí el nivel proveniente del mínimo del otro problema, debo obtener como resultado la utilidad. O sea, todo debe cuadrar, ¿no? Todos los elementos del problema. Y lo mismo pasaba del otro lado, ¿no? Del otro lado yo tengo la función de gasto y si en la función de gasto, en vez de poner cualquier nivel de utilidad arbitrario, escojo justo el nivel de utilidad que minimiza, que maximiza, ¿verdad? Del otro problema. Entonces, básicamente, ese gasto tiene que coincidirme con la riqueza. ¿Sí? Todas estas eran las relaciones que nosotros conversamos la sesión pasada, que en definitiva, recuerden, todo esto tiene sentido en el punto de solución, ¿no? O sea, esto todo acá que nosotros estamos conversando tiene sentido cuando, aquí voy a dibujar los problemas, pero así bien, bien compactos, ¿no? Entonces aquí teníamos la función de la curva de indiferencia, perdón, tenemos la restricción presupuestaria. Entonces aquí teníamos este punto, ese óptimo. Sí, entonces en este caso recuerden que buscábamos la función que maximizaba eh, las curvas de indiferencia, ¿no? Entonces llegábamos al punto máximo. En cambio, en el otro problemita, lo que teníamos era más bien la minimización del gasto, ¿no? Entonces venía aquí también las dos. Tendríamos que ahora la curva de indiferencia se quedaba fija y más bien lo que vamos bajando es esta recta que representaba el gasto, ¿no? Hasta llegar al punto óptimo. Entonces, todos los resultados que estamos mencionando ahorita, todas estas conexiones, provienen o son válidas considerando ese punto óptimo, ¿no? O sea, por eso mismo es que aquí estoy reemplazando valores óptimos de gasto o de utilidad. Y ahí se cumplen estas relaciones, ¿no? Entonces aquí en este caso nosotros tendríamos, bueno acá perdón, empezamos por acá, aquí tenemos el nivel de utilidad de base. Lo que acá en cambio tenemos es la función de utilidad indirecta.
Y lo mismo, ¿no? Aquí tenemos la función de gasto, que es el que muestra la minimización, ¿verdad? PU borro. Y en cambio aquí lo que tenemos es la riqueza, ¿no? Entonces esa sería más o menos la conexión entre los dos problemas, que más o menos también está recogida en el ejemplo 329, que este ya casi lo hemos conversado, ¿no? Sí. Entonces, de este ejemplo 329 ya no voy a abordar mucho porque ya prácticamente la sesión anterior lo conversamos. Simplemente están las verificaciones, ¿no? A partir del ejemplo que hemos estado revisando de que todas las identidades que hemos escrito, dejen cargar desde arriba, ya. Entonces, pero en definitiva solo son confirmaciones, ¿no? De que las identidades que hemos escrito coinciden. Así que no hay mucha novedad. Entonces podemos un poco continuar, pero recuerden, ¿no? Mi objetivo no es tanto que se sepan de memoria cada una de estas igualdades, eso no es crucial, todo es a libro abierto aquí. Más bien lo importante es entender que existen las conexiones, ¿no? O sea, entender que los dos problemas coinciden en el óptimo y esas cosas, ¿no? O sea, a mí eso me interesa mucho, mucho más que las ecuaciones como tal, ¿no? O sea, las ecuaciones las tienen aquí. Igualmente los códigos. Ya. Entonces, ahorita ya se está ejecutando y vamos a continuar. Entonces, verán, con todo hice una ligera actualización a este ejemplo. No estoy seguro si la tengan en el archivo en la última versión. De todas formas, les voy a dejar, ¿no? Ya le voy a actualizar el archivo por si acaso. Pero ya no me voy a preocupar mucho porque este ejemplo solamente hace las verificaciones, ¿no? De las identidades. Entonces, ahora sí quiero continuar. Pero tengamos presente este mapa porque más adelante vamos a ver que hay otras conexiones más. Sí, o sea, resulta ser que podemos plantearnos siquiera unas tres conexiones adicionales que también nos van a interesar para tener un mapa todavía más completo, ¿no? Ahora, quiero hablarles muy rápido de algunas, si se quiere, algunas intuiciones o interpretaciones económicas del problema enfocado al gasto, ¿no? O sea, ya si se fijan, hemos resuelto el problema, si este problema ya quedó resuelto, pero ahora lo que yo quiero es ahondar un poco más en algunas interpretaciones económicas antes de verle las conexiones adicionales, si se quiere, que nos están faltando. Por un lado, el tema de la lógica del problema en términos hicksianos, ¿no? Como nosotros sabemos, ¿sí? Esto ya lo hemos conversado un poco, ¿no? O sea, cuando nosotros vemos el problema desde el lado hicksiano, habíamos mencionado que lo que se quedaba fijo era la curva de indiferencia, ¿no? Y lo que cambia son los precios, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que si uno toma esta idea, ¿sí? Entonces voy acá a dibujarlo un poco más, ¿sí? Retomando un poco la noción del problema de maximización, de minimización del gasto. eh, la lógica de la demanda hicksiana, ¿sí? La lógica de la demanda hicksiana, más o menos ya la conocemos. O sea, vuelvo a dibujar una vez más el problema. Espero que tantas veces que he dibujado un poco ya se quede. Yo imagino que ya, ¿no? Hemos dibujado un montón de estos problemas. Entonces, recuerden, ¿no? Aquí teníamos la función de utilidad que se queda fija en un punto, o bajo hecho en un valor. Entonces, ¿qué mide esta función de demanda, ¿no? Esta función de demanda hicksiana, recuerden que medía la canasta que va a elegir el consumidor, dado el vector de precios y el nivel de utilidad. Entonces, si yo dejo fijo el nivel de utilidad, supongamos que tenemos una situación inicial así, más o menos. ¿Ya? Es para que me cuadre con el gráfico que está acá nada más. ¿Ya? Entonces, noten, en este punto, como hemos mencionado, tenemos esta demanda hicksiana, ¿verdad? Pero a su vez, en el punto, esto también va a coincidir con la demanda walrasiana, ¿sí? Que es más o menos lo que está dicho acá, ¿no? Entonces, a estos puntos, en este punto, tenemos esta equivalencia. Ya, fuera del punto, cada problema tiene su lógica, pero ya en el punto, cada problema se termina igualando, ¿no? Yo le llamaré, pues aquí está esta demanda hessiana, ya. Entonces, estamos en este punto, ¿no? Ahora, supongamos que aparece un cambio en los precios, ¿sí? Siguiendo lo que está acá, ¿no? Entonces voy a suponer que, como dice por ahí, el precio del bien uno, color negro. Entonces el precio del bien uno va a asumir que se queda fijo en una situación 1', y en cambio voy a asumir que el precio 2, sí, sube, en definitiva de eso, ¿no? El precio 2 va a ser menor a un precio 2', o más rápido el precio 2 sube, ¿ya? Entonces, miren lo que empieza a suceder, ¿no? Si yo me quedara solo con este cambio,
del precio del bien 2, mientras que el precio del bien uno se queda fijo, nosotros sabemos que si en toda esta discusión mantuviéramos constante la riqueza, si por un momento digamos que la riqueza se mantiene constante, entonces, ¿qué sucedería? Nosotros tendríamos un desplazamiento de la recta presupuestaria. Sí, más o menos sería un desplazamiento, digamos que ahí, ya, más exacto, ya, ahí está. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? No, sabemos que el precio del bien dosis que ha aumentado va a provocar que la capacidad de compra del consumidor, ¿verdad?, disminuya en el bien 2. Entonces, vamos a asumir que pasa esto y resulta que en el bien uno no hemos topado. Entonces, miren, si ustedes se fijan, si yo dejara las condiciones así como están, ya no puedo volver al nivel de utilidad que teníamos como restricción en el problema de minimización del gasto. Estos movimientos tienen más bien la lógica walrasiana, ¿sí? O sea, este es desde el enfoque walrasiano. O sea, ¿qué pasaría aquí? Si estuviéramos en el enfoque walrasiano, aquí yo diría, tengo otra curva de indiferencia, ¿verdad? Mucho más baja, y tendríamos una nueva demanda. Sí, o sea, eso lo podríamos dibujar incluso aquí, ¿no? Pues si quieren, a ver, voy a hacer un duplicado de esto. Voy a hacer un duplicado de esto para que no se me dañe. Ya, entonces digamos por un momento que volvemos al enfoque walrasiano de maximización de la utilidad y aquí le voy a poner el de minimización del gasto. Eso mejor. Entonces, ¿qué pasaría si me mantuviera en el enfoque de maximización de la utilidad? Si tengo esto y se mantiene la riqueza constante desde el enfoque walrasiano, ¿sí? O sea, desde este enfoque walrasiano que está acá, lo que yo debería notar es obviamente un cambio, ¿no? O sea, aquí voy a ver que la nueva curva de indiferencia a la que puedo acceder, tengo que poner amarillo mejor, tengo una nueva curva de indiferencia, más o menos, ¿sí? Y ahí tendríamos un nuevo punto. Entonces, miren lo que sucede, ¿no? Si mantuviéramos el enfoque walrasiano, el cambio de precios estaría provocando que yo tenga que desplazarme a otra curva de indiferencia más baja, ¿no? Y por tanto, esta igualdad inicial ya no sería válida. Obviamente que tendríamos que plantear una nueva igualdad en un nuevo punto, pero con otro nivel de utilidad. ¿Qué sucede en cambio desde el enfoque hicksiano, si se quiere, ¿no? Aquí, desde el enfoque hicksiano? Entonces aquí la lógica cambia, ¿no? O sea, porque recuerden que el problema tenía como restricción que debemos alcanzar ese nivel de utilidad, o sea, no me puedo mover de la curva de indiferencia, ¿sí? Si quieren, solo para recordar, ¿no? Aquí estamos haciendo la maximización, recuerden que estoy maximizando la utilidad y la restricción es en la recta presupuestaria, que vamos a asumir ya restricción de igualdad, ¿no? Ley de barras se cumple, etcétera. En cambio, en el modelo hicksiano, ¿qué sucede? Recuerden que aquí lo que estoy es minimizando el gasto, P punto X, y la restricción es más bien la función de utilidad tiene que ser mayor o igual a un UGOR. Ya igual trabajemos de una vez con la versión de igualdad, ya igual a UGOR. Ya, entonces, ¿qué sucede? Que para yo alcanzar el cumplimiento de esta restricción, necesariamente, una vez que ha caído el precio del bien 2, yo ya no puedo asumir que la riqueza se mantiene constante, porque el mantener la riqueza constante implicaría necesariamente este desplazamiento que estamos viendo acá. Entonces ahí viene un siguiente paso. O sea, a más de que se cae el precio del bien 2, o sea, volvemos a lo mismo, ¿no? El precio del bien 1 asumimos que se queda constante, el precio del bien 2 sube, y aparte yo ya no puedo en el enfoque hicksiano asumir que la riqueza se queda fija, sino que tengo que aumentar la riqueza, ¿sí? Y al aumentar la riqueza, aquí podemos decir que surge la intuición de una compensación. Sí, o sea, miren, aquí está surgiendo una compensación en el sentido de que al consumidor, para que se mantenga en este nivel de utilidad gorro, tengo que compensarle con mayor riqueza. Sí, entonces voy a dibujarle con otro color. Entonces, ¿cuál sería la idea? La idea sería que si yo tengo ya definido un nuevo vector de precios, recuerden que el vector de precios me da la pendiente, pero si yo aumento la riqueza del consumidor con esa misma pendiente, yo puedo encontrar un nuevo punto. ¿Sí? Que le podemos estirar un poquito más. Esta cosa de acá. Más o menos. Ya. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí yo puedo encontrar un nuevo punto, ¿sí? Que cumple con la idea del enfoque hicksiano. Mantengo la restricción, me mantengo con ese nivel mínimo de utilidad que debe alcanzarse,
pero ahora con otro nivel de riqueza. Sí, noten que el nivel de riqueza ahora tuvo que aumentar necesariamente para... Estoy desplazándome en esta dirección, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que hay una compensación al consumidor para que luego del cambio de precios pueda mantener el nivel de utilidad que tenía antes o el nivel de bienestar, ¿no? De a poquito ya nos podemos acercar a la idea de bienestar. Entonces noten eso, ¿no? Esta idea de compensación no aparecía en el problema de maximización de la utilidad, simplemente caía, subía los precios, la riqueza está fija, hay que bajarse el nivel de utilidad, no hay más. Sí, entonces aquí ya no puedo hablar de este gorro, sino que simplemente, bueno, el nivel de, ya sabemos qué significa. Pero en cambio acá es distinto, ¿no? O sea, aquí estoy fijo en esta curva de indiferencia y por tanto tiene que existir la compensación. Entonces, a esa compensación que nosotros tenemos que implícitamente aceptar cuando estamos en el problema de minimización del gasto, es lo que a veces se les llama como compensación a la Hicks o compensación hicksiana. Compensación a la Hicks. ¿Sí? Que es un poco lo que está en ese gráfico. ¿Sí? Entonces aquí la compensación a la Higgs justamente tiene que ver con el desplazamiento que toca hacer en la riqueza para que el consumidor mantenga el nivel de utilidad mínimo que está planteado como restricción. ¿De acuerdo? Porque caso contrario, si esta compensación a la Higgs no existiera, nosotros no podríamos mantener ese nivel de utilidad ante cambios en los precios. ¿Sí? Entonces, en definitiva, si quieren, esta distancia que está desde este punto hasta el amarillo, ¿sí? Desde el azul, desde esta azul hasta la amarilla, esta distancia, esa sería la, a ver, delta W Higgs, si quieren, ¿no? Que es lo que creo que está escrito aquí en el, sí, es tal cual como lo pone Mascolell, ¿no? Ok, entonces, esa idea me interesa que quede en la mente. Cada vez que nosotros estamos metiéndonos en el enfoque higksiano, va a aparecer esta compensación de riqueza a la Higgs, ¿sí? Reiteremos que es compensación de riqueza, no compensación de riqueza a la Higgs. Y, eh, y notemos algo más, ¿no? Esto va a suceder siempre que tenga cambio de precios. ¿Eso qué significa? Recuerden que ambos enfoques me daban unas curvas de demanda. Por ejemplo, ¿no? Volviendo un momento, voy a hacer aquí otra vez una línea para dividir los enfoques un poco. Ya. Entonces, verá, por ejemplo, ¿no? Volviendo un momento al enfoque walrasiano, el de maximización de la utilidad. Nosotros recuerden que de aquí podemos sacar una curva de demanda, ¿no? La curva de demanda del bien uno, por decirles. Sí, entonces aquí yo podía ver cantidad versus precio del bien uno. Y si es que no teníamos nada raro, si el bien no era Giffen ni cosa por el estilo, nosotros podíamos tener una curva de este estilo, ¿no? Entonces esta era la curva de demanda. Esta sería, digamos, de X1 PW. ¿Ya? Entonces, en esta curva de demanda X1 PW, estamos asumiendo que la riqueza se mantiene constante. Si la riqueza se mueve, habría un desplazamiento de la curva. Entonces, dentro de la curva tengo una riqueza constante. En el problema de minimización del gasto, la situación cambia. ¿Por qué va a cambiar? Porque aquí más bien lo que yo voy a tener, y bueno, puedo hacer una curva de demanda, tal como en el caso del enfoque walrasiano. Entonces aquí vendría X1, P1, pero esta curva de demanda hicksiana, sí, o sea, aquí tendríamos H, P, U gorro. Sí, entonces, ¿qué está sucediendo? En esta curva de demanda hicksiana, lo que se está manteniendo constante con el cambio de precios es más bien, a ver, hagámosle, para que empate con todo, no, llamémosle 2 mejor, ¿ya? Porque estoy asumiendo que el cambio es en el precio del bien 2. 2, 2 y aquí 2. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que hemos asumido, no? Que el precio del viento sube. Entonces, digamos que estábamos en una situación inicial que está por acá. Entonces, aquí estaría el precio 2 inicial. Y luego tengo otro precio 2 prima, que es más alto. Entonces, ¿qué sucede? Que en este movimiento sobre la curva es el nivel de utilidad el que se mantiene constante. Miren el contraste, ¿no? Versus el enfoque walrasiano. En el walrasiano, la riqueza es la que se mantiene constante. En cambio, en el hicksiano es el nivel de utilidad el que se mantiene constante y dentro de la curva, ¿sí? O sea, sobre la curva, al mismo tiempo está surgiendo esta compensación a la Higgs, implícitamente, ¿no? O sea, en cada movimiento que yo haga dentro de la curva,
¿sí? O sea, voy a resaltar ese movimiento. O sea, en este movimiento que estoy haciendo sobre la curva, al mismo tiempo estoy asumiendo que existe una compensación de riqueza a la Higgs, implícitamente, ¿no? Y esa compensación de riqueza a la Higgs es la que me permite alcanzar el nivel de utilidad fijo, porque caso contrario no es factible. Sí, entonces miren eso, ¿no? Cómo es un tanto distinto a lo que veíamos en el otro enfoque del enfoque walrasiano, ¿no? En el enfoque walrasiano simplemente la riqueza no se mueve y se acabó. En el enfoque higsiano, siempre que hay cambio de precios, estamos asumiendo que aparece esta compensación a la Higgs, que si ustedes recuerdan un poco lo que vimos en el capítulo 2, esto nos recuerda, o podríamos decir, bueno, cómo se vincula esta compensación a la Higgs con la compensación a la Slatsky. Sí, entonces aquí podemos hacer una pequeña observación, incluso ya vamos a hablar esto con más detalle, pero aquí una pequeña observación. Entonces, la observación es que recordemos que las variaciones o compensaciones de la riqueza a la Slatsky, que esta también ya las estudiamos en su momento, lo que hacían era mantener constante el poder adquisitivo. Sí, o sea, estos de aquí se encargaban de mantener constante el poder adquisitivo. O sea, ¿qué queríamos decir por el poder adquisitivo? Que si había un cambio de precios, el consumidor podía mantenerse comprando la misma canasta. Sí, o sea, básicamente esa era la idea de la compensación a la Slatsky. Entonces cambiaba el precio, pero la riqueza se movía para que el consumidor, si deseara, pudiera comprar la misma canasta, aunque no necesariamente lo haga, ¿no? O sea, podía comprar después otra canasta. Miren el contraste. En cambio, en la compensación de riqueza a la Higgs, lo que sucede es que más bien lo que mantener constante es la utilidad, ¿sí? La utilidad UGOR. Entonces, este es otro tipo de compensación en donde más bien lo que se busca es, si se quiere, ¿no? O sea, está cambiando el precio, pero queremos que el consumidor tenga un bienestar constante, o sea, que no se sienta ni mejor ni peor. Entonces, ese es, digamos, un contraste interesante porque a partir de este contraste vamos a ver que entre las dos formas de compensación hay un vínculo. Sí, hay un vínculo que de hecho empata con una de las preguntas que me hicieron en clases pasadas, que era cómo se puede estar conectando la compensación que veíamos acá, ¿verdad? Esta compensación que veíamos antes con la sustitución, ¿no? Y la sustitución que surge entre estos dos casos, porque aquí pueden ver que hay una sustitución, ¿no? Cómo compararla versus el enfoque que vimos en su momento en el capítulo 2 para el caso de Slatsky. Entonces ya vamos a ver que hay un vínculo entre las dos formas de compensación, ¿no? Pero una observación más antes de continuar, ¿no? Esta de acá, recuerden que la compensación a la Slatsky, en ese análisis no metimos racionalidad, ¿sí? Aquí no incluimos preferencias racionales ni función de utilidad, nada de eso, en el de Slatsky. Sí, en el de Slatsky, recuerden que en todo el capítulo 2, a lo sumo, el supuesto que teníamos era el axioma débil de las preferencias reveladas, pero no teníamos nosotros ni racionalidad, ni preferencias continuas, nada de eso. Peor, nada, nada. ¿Se acuerdan? En el capítulo 2 no mencionamos nada de eso. En cambio, la compensación a la Higgs, ahí sí nosotros tenemos, ¿no? O sea, ahí estamos nosotros asumiendo que hay preferencias racionales, más continuas, ya saben que eso significa que tengo una función de utilidad. Y aparte, para que todos los resultados nos cuadren, estamos asumiendo que la función de utilidad es cuasi cóncava, que como igualmente ustedes saben, significa que las preferencias también son convexas. Y casi siempre son estrictas, bueno, siempre son estrictamente, ¿no? Para que nos dé un punto de solución. Entonces miren un poco el contraste entre enfoques, ¿no? Sí, entonces solo agregamos aquí el warp. Sí, recuerden que warp significaba el axioma débil, weak axiom of revealed preferences. Entonces el axioma débil de las preferencias reveladas era todo lo que metimos acá para discutir. De hecho, incluso podría uno quitar el axioma débil y aún así podría trabajar con la compensación a la Slatsky porque esta es en términos de poder adquisitivo. Y eso es muy fácil de medir versus la utilidad, que es así. Ya saben que es todo un lío medir, ¿no? Por las unidades y todo eso. En fin, compas, entonces eso es más o menos. Ahora, para cerrar un poco la idea, esta compensación a la Higgs se puede medir, ¿sí? Se puede medir. Y de hecho, como ustedes pueden ver aquí, tenemos una fórmula que nos permite medir la compensación a la Higgs. ¿En dónde cayó esa formulita? Acá, ya. Entonces quiero entender un poco esta fórmula, ¿no?
más o menos hacernos una idea eh, de cuánto tiene que ser esa compensación, ¿no? Entonces voy a ponerle, a ver, acá abajo lo voy a poner ya. Aquí mismo. Entonces la compensación a la Higgs me dice que es, notemos lo que tengo aquí, dice que la compensación a la Higgs es la diferencia entre la riqueza original, la riqueza inicial, ¿verdad? Y este término que recuerden que es la función de gasto en el nivel nuevo de precios. Entonces voy a explicar esta compensación a la Higgs en otro gráfico, ya, para no ensuciar tanto gráfico. Sí. ¿Cuál es el problema que tiene Mascoler y compañía? Si me permiten. Bueno, hemos hablado de algunos problemas, ¿no? Pero uno que para mí es claro es que a veces se pone todo en el mismo gráfico. Entonces, como meten todo en el mismo gráfico, tú ves el gráfico de golpe y sobre todo lo ves de golpe. Y claro, estos ya no están tan difíciles, ¿no? Hemos visto tantas veces que ya toman sentido, pero a veces tú ves de golpe ciertos gráficos y es como que un poquito difícil asimilar, ¿no? Entonces, mi recomendación siempre es, compas, traten de hacer por separado los gráficos para tratar de captar los conceptos, ¿no? Entonces, nuevamente, una vez más, este es problema de minimización del gasto porque es de enfoque de Higgs. El nivel de utilidad se queda fijo, ese no se va a mover. Entonces, miren qué me está diciendo. Tengo una riqueza inicial. Tengo una riqueza inicial que era la que habíamos dibujado para acá. Ya. Tenemos esa riqueza inicial, ¿no? Entonces, tenemos este punto. Esto más pronunciado, un segundito nada más. Ya, ya que quedó un poquito más pronunciado. Ya. Entonces, tenemos este punto, ¿no? Listo, entonces decimos, ok, sube el precio del bien 2, entonces va a bajar la capacidad de poder adquisitivo, pero estoy en el problema de minimización del gasto. Entonces, ¿qué va a suceder? Que voy a tener este efecto sustitución sobre la curva de indiferencia. Entonces tendríamos aquí, digamos, por acá el nuevo punto, ¿no? Entonces, en ese nuevo punto tendríamos nosotros, ya tengo que estirarle. A ver, un segundo, ya. Voy a borrar esto. Voy a estirar este eje. Son caprichosos a veces estos gráficos, pero bueno, entonces vendría así, ¿no? Estiramos esto. Ya. Ok. Entonces ahora tengo las dos situaciones, ¿no? Entonces la que está en verde representaría la situación inicial, en donde nosotros tenemos el P punto W, que digo P punto X igual a W, y la que está en azul sería la final, que tenemos un P' punto X igual a W'. Ya, son dos situaciones, ¿no? Entonces tengo esta de acá y esta de acá. Ya. Muy bien, entonces, ¿cuál es la idea de la compensación a la Higgs? Noten lo siguiente. Este punto, el nuevo punto, ¿verdad? Eh, correspondería en esencia a un punto en donde se está minimizando el gasto, pero con un nuevo vector de precios. ¿Cuál es el vector de precios? El P'. El nuevo vector de precios, ¿no? El que tiene el cambio en la variación en el precio del bien 2. Y ya está hecha la compensación también, ¿no? Sí, como ven, ya está hecha la compensación, por eso estoy en el mismo nivel de utilidad. Entonces, está hecha ya la compensación y por eso es que tengo el Hugo acá. ¿Ya? Ese sería el nuevo nivel de gasto. El nuevo nivel de gasto. En cambio, el de aquí sería el nivel de gasto en el punto inicial, PU core. ¿Sí? Entonces tengo estos dos niveles de gasto. Entonces, en definitiva, la variación que va a haber en la riqueza sería igual a la diferencia entre el gasto que obtuve en la nueva situación, ¿sí? El gasto que obtengo en la nueva situación de precios, P' gorro, menos el gasto que tenía en la situación original, LP gorro. Ya, entonces, si quieren en estricto, esta sería el cambio en la riqueza necesario para yo mantenerme en el mismo nivel de utilidad. ¿Sí? Entonces, este sería el cambio de riqueza a la Higgs. Ya. Sin embargo, por el tema de la dualidad, este de acá, este de aquí, el EPU gorro, es lo mismo que la riqueza original. ¿Sí? Eso ya lo conversamos unos instantes, ¿no? Por el tema de la dualidad, este gasto óptimo debe coincidir con este enfoque de riqueza. Entonces, ¿qué sucede? Que ya para efectos de compactar un poco la fórmula, yo puedo decir que la compensación a la Higgs es igual. El punto final lo puedo dejar, ¿no? Entonces, el punto final quedaría a través de P' o gorro menos, y ese punto inicial, en vez de llamarle así como nivel de gasto mínimo el precio original, le puedo llamar la riqueza original. Bien, pues como ven, no es nada del otro mundo, ¿no? Simplemente es un tema de notación.
Entonces, lo más interesante es entender el concepto, ¿no? Entonces, el concepto de la compensación a la Higgs es eso, ¿no? O sea, estoy comparando la diferencia entre el nuevo nivel de gasto óptimo que tendría con un cambio de precios versus el nivel original de gasto, pero considerando que el nivel original de gasto coincide con la riqueza debido a la dualidad de los dos problemas, el del consumidor, el de maximización de utilidad y minimización de gastos. Ok, entonces esto se va a aclarar un poquito mejor con un ejemplo. Ya saben, ¿no? Siempre, dicho al margen, ¿no? Yo no espero, compas, tampoco una claridad teórica y conceptual perfecta, ¿no? O sea, créanme que he tratado de compactar en el tiempo que tenemos una cantidad de temas que no es usual, incluso en el nivel de profundidad, ¿no? No es usual. Eh, y créanme que estos videos y todo el material que va quedando, de hecho, otro comentario también al margen, ¿no? No se olviden que hoy en día ustedes pueden incluso sacar las transcripciones de los videos. Digamos, no tienen tiempo para ver todos los videos, todo el mundo, y es normal, o sea, a todos nos pasa. Entonces podría sacar las transcripciones de los audios, ¿sí? Eso ya se puede hacer hoy en día con inteligencia artificial. Tú buscas el software o buscas la página en internet que haga eso. Tú le puedes dar los audios y tú también le puedes dar las pizarras y le puedes dar los archivos. Entonces, con todos esos insumos, la inteligencia artificial tiene todavía un mejor contexto para ayudarte a resolver problemas. Sí, o sea, no sé si cachan que por eso también estoy dejando todo este material a este nivel grabado y con el detalle que estamos viendo, por eso. Porque entonces ustedes pueden tomar todo ese material, le pones en la inteligencia artificial y le das un contexto completo, lo más completo posible, para ayudarte a resolver problemas. Sí, entonces eso también, ¿no? O sea, mi objetivo, compas, no es que ustedes asimilen todito al 100%, es súper difícil, ¿no? Y con el tiempo sobre todo, eso se entiende de sobre, sino más bien que entiendan que estamos dejando todo el material para que la inteligencia artificial primero les ayude a resolver sus exámenes, que ya mismo vienen, que no van a ser muy pesados, ya eso ya lo conversamos, pero sobre todo para el futuro, o sea, futuro, si tú le das buenas bases, cada vez la inteligencia artificial tiene más capacidad de hacer nuevos desarrollos o de entender nuevas cosas. Digamos, si tú le das todo este material a la inteligencia artificial, luego la inteligencia artificial puede ayudarte a entender cosas aún más avanzadas de la teoría micro. Y eso ya es una ventaja, porque a veces tú ya no te acuerdas de las bases, entonces le das un recorderis con ChatGPT o la IA que tú quieras y te pones otra vez al día. Entonces ese también es el objetivo, así que ya voy a ver si yo mismo lo logro hacer, si no les recomendaría que ustedes extraigan también las transcripciones de los videos, o sea, y no tanto para que las lean, sino para que también le des de insumo a la inteligencia artificial. Entonces ya puedes imaginarte cómo quedaría bastante cargada, ¿no? De contexto. O sea, darle un buen contexto es clave a la inteligencia artificial. Pero bueno, entonces ahora sí vamos al ejemplo. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este ejemplo? El ejemplo 330. Voy a ilustrar esto de la compensación a la Higgs. Entonces, para ello, ¿qué vamos a hacer? Entonces, recordemos nuevamente. eh, bueno, supongamos que tenemos este consumidor, ¿no? Con la siguiente función de utilidad que obtuvimos, x1 a la 0,5, x2 a la 0,5. ¿Ya? Y a su vez asumimos este nivel de precios en el bien uno, bien 2 y en la riqueza. ¿Ya? Ahora, nosotros ya sacamos en alguna sesión pasada el nivel de utilidad indirecta de este consumidor. Sí, eso lo vimos como se dice, que dice en el ejemplo 329. Un momento. Sí, en el 329, en el ejemplo anterior. Sí. O sea, estoy tomando un resultado de ejemplos anteriores, ¿no? O sea, como recordarán, en este archivo está un solo gran ejemplo desarrollado, ¿no? Entonces nosotros en ejemplos anteriores ya sacamos la función de utilidad indirecta de este ejemplo, solo que ahora le voy a dar valores alfa y beta. ¿Sí? Voy a darle valores alfa y beta. 0,505. Entonces miren esto. Si yo ya conozco los precios, conozco la riqueza y conozco los valores de alfa y beta, conozco el nivel de utilidad máximo. Recuerden que la utilidad indirecta no es más que el nivel de utilidad máximo, que en este ejemplo es de 0,3535. ¿Sí? Es decir, estoy sacando, si quieren, el nivel de utilidad, el U borro que me sirve de referencia. ¿Sí? El 0,35. Ya.
Entonces, esto no es mayor cosa. Aquí pueden ver que simplemente creo un objeto llamado inicial con los valores de alfa, beta, precio 1, precio 2 y riqueza. Y luego sustituyo eso en la ecuación de BPW, la función de utilidad indirecta. Y eso le llamo utilidad constante, solo para saber el nivel de utilidad en este ejemplo. Ya, 0.35. Listo. Entonces, ¿ahora qué dice? Ahora, entonces, si quieren, estamos dándole números a esta situación, ¿no? Entonces, estoy diciendo que y el U gorro, que recordemos que por dualidad es lo mismo que el BPW, estamos diciendo que en el ejemplo que estamos viendo ahorita es 0.35, con los datos que se dieron acá arriba, ¿no? Luego, ¿qué hacemos? Dice, ahora vamos a asumir que surge un nuevo vector de precios, un vector de precios 520. Entonces, fijémonos con los precios originales. Los precios originales eran 510, 510 y ahora tengo 520. Entonces, ¿qué está pasando? Justo lo que hemos dibujado acá, ¿no? O sea, estoy asumiendo que hay un aumento en el precio del bien 2. O sea, el bien 2 tiene un precio que se duplicó. Entonces, pasó de 10 a 20. Todo lo demás se mantiene constante. Ya. Todo lo demás se mantiene constante, habría que tomarle con cautela, ¿no? Sería todo lo demás se mantiene constante desde qué enfoque. Sí, o sea, aquí tal vez me faltó ser un poco más claro. O sea, porque recordarán lo que hicimos hace un instante, ¿no? Si estás hablando del enfoque walrasiano, decir todo lo demás permanece constante, es decir, la riqueza también es constante. Si estás en el enfoque hicksiano, todo lo demás permanece constante, se refiere a el nivel de utilidad. Sí. Entonces aquí voy a poner una pequeña aclaración, ya les actualizo el archivo, ¿no? Entonces aquí si ya todo lo demás se mantiene constante desde el enfoque de minimización de gasto. Entonces esos detallitos hay que tener cuidado, ¿no? Porque si yo solo les digo se mantiene constante, no sabemos muy bien a qué enfoque nos referimos. Sí, como quiero estudiar la compensación hicksiana, necesito que sea bajo el enfoque de minimización de gasto. Ok, entonces dice, bajo estas condiciones podemos calcular la compensación de riqueza hicksiana. O sea, la compensación de riqueza necesaria para que suceda lo que hemos dibujado acá, ¿no? O sea, en pocas quiero saber cuánto es la compensación de riqueza para que este consumidor, con los ejemplos que hemos planteado, se mantenga en el nivel de utilidad de 0.35. ¿Sí? Entonces, como pueden ver, no es nada del otro mundo, o sea, hay en términos de aplicación que hay que hacer. Debo tomar, ¿verdad? La riqueza es la que ya tenemos como dato inicial, creo que es 5. ¿Dónde estaba esa riqueza? Acá arriba estaba, ¿no? La riqueza inicial era 5. Ya, entonces ese no es problema. ¿Qué es lo novedoso? Es este gasto. Sí, es este gasto que está acá. Y aquí me falta explicar un poquito más. Este gasto también ya nosotros lo sacamos. Sí, o sea, en el ejemplo anterior, recordarán en el ejemplo 329, ya hicimos el resumen de todos los resultados de los dos problemas. Entonces aquí también tienen la función de gasto. Sí, entonces miren, esta función de gasto, recuerden que venía de lo que planteamos acá arriba, ¿no? O sea, venía de resolver el problema de la minimización del gasto, sacabas las demandas hicksianas y luego hacías precios punto demandas hicksianas y te salía la función de gasto. Sí, entonces esta también ya la sacamos y de hecho esa la sacamos a su vez del ejemplo 328. Entonces, ¿qué es lo que toca hacer? A esta función de gasto dice que la tomemos, pero evaluada con los nuevos precios. Sí, o sea, en pocas palabras, ¿cuál precio se ha movido? El precio 2. Entonces, el precio 2 tenemos que ponerle, creo que era 10 y subió a 20. Entonces, tocaría cambiarle el nivel del precio 2. Y si se fijan, todos los demás son datos. Alfa y beta es datos. El precio 1 es el precio original que no se mueve. De nuevo, alfa y beta son datos. Y el nivel de utilidad que está acá, el U gorro, es el nivel de utilidad que hemos sacado, el 0.35, creo que estaba acá abajo. Sí, el 0.35. Entonces, en realidad, ya en términos de programación no hay mucho que hacer, ¿no? O sea, el ejemplo simplemente es aplicar la fórmula. Y eso es lo que ustedes verán que está aquí, ¿no? Lo que sí tengo es que aclarar de dónde viene la función de gasto, ¿no? Entonces, um, ya, bueno, entonces aquí habría que hacer una aclaración. Dice, aplicamos este valor a la función de gasto eh, del ejemplo 329. Sí, eso nomás, no para no complicar. Entonces, todos los datos tengo en el ejemplo 329. Como ven, está concatenada, ¿no? El siguiente ejemplo depende del anterior y así, ¿no?
Entonces, miren qué hacemos aquí. Pongo una situación final, ¿verdad? En esta situación final tengo los valores otra vez. Digamos que estaba un poco apurado, por eso les volví a poner todos, ¿no? No era tan necesario. Pude haber buscado algo más eficiente, pero para hacerlo rápido. Entonces, que tengo la situación final. Alfa es 0,5, beta es 0,5, el precio 1 es 5, no ha cambiado, y aquí le puse el cambio de precios. Pero aquí pueden ver que puse el precio 2 es igual a 20. Y le agregué otra opción, el UHAT. El UHAT se refiere al UGOR. El UGORRO, que es este de acá, ¿no? Que estaba en la función de gasto. El UGORRO ahora es igual a la utilidad constante. ¿Qué era la utilidad constante? Era el valor que sacamos hace un instante, este de 0,35. Entonces, ¿qué pasa? Me va a quedar el 0,35 y tomo sobre el lado derecho porque estaba como igualdad. Luego construyo la compensación a la Higgs, que no es más que tomar la función de gasto, literal, mira, función de gasto, EPU, punto, el lado derecho, punto, sustituyo, que sustituyo los valores del punto final, y le resto la riqueza sustituyendo los valores iniciales. Esto es por no poner el valor de la riqueza inicial, que era, si no me equivoco, 5. Entonces es para que me quede como la fórmula teórica, ¿no? Bien, entonces compensación de Higgs, la función de gasto, menos la riqueza, pero obviamente sustituyendo los valores, ¿no? Entonces en la función de gasto sustituyo los valores finales y en el de la riqueza, el valor de la riqueza sustituyo los valores iniciales y ya tengo la compensación a la Higgs que me salió de 2,07. Entonces ya sé que esta compensación a la Higgs, en el ejemplo que estamos viendo ahorita, es 2,07, o sea, el mensaje es en definitiva que en este ejemplo, ¿verdad? Sí, creo que les puse acá abajo la interpretación. Así les puse bien. Entonces, ¿qué sucede? Es decir, si el precio del bien 2 se duplica, es necesario incrementar la riqueza del consumidor en aproximadamente 2,07 unidades para que su utilidad se mantenga constante en el nivel de 0,25. ¿Sí? O sea, es justamente esta idea. O sea, esta idea, ¿no? Entonces, si subió el precio, sí, vuelvo a escribir por acá el resto de datos. Recuerden que el precio 1, a ver, el resto de datos estaba acá arriba. Era 5, 10, W, 5, a ver, 5. Precio 2 era 10 original, W era 5, entonces esto correspondía con la situación inicial, ¿no? Y después estamos diciendo, ok, ahora tengo una nueva situación donde el precio 1 sigue siendo 5, o sea, se quedó constante. El precio 2 se duplicó a 20, entonces obviamente la riqueza ya no puede ser, voy a poner prima ya para indicar que es el nuevo caso. Entonces en el nuevo caso, la riqueza no puede ser 5. Si se mantuviera en 5, ¿qué pasaría? Nos pasaría lo que teníamos en el enfoque walrasiano, que con el cambio de precios, pero sin mover la riqueza, ya no puedo alcanzar la utilidad original. Entonces ahí aparece la idea de la compensación a la Higgs, o sea que tenemos que poner el W', la riqueza original 5, más la compensación a la Higgs, que es de 2,07. O sea, la nueva riqueza 5 y 2 sería 7,07. Entonces, con esta riqueza incrementada, logramos mantener el nivel de utilidad en 0,35. Y de hecho, eso es lo que también está a nivel de gráfico. Entonces, aquí tienen un gráfico dinámico. Ya los detalles de los códigos compas, por favor, los pueden ver ustedes. Yo más bien quiero concentrarme ahora sí en la idea global. Entonces, ¿qué está haciendo este gráfico? Aumentemos un poquito el zoom. Ya. Entonces, aquí está el gráfico, mira. Entonces, eh, ¿qué está haciendo el gráfico? Tenemos aquí X1 y X2, ¿no? Sí está X1 abajo, déjenme verificar. Sí, ya. Entonces tengo estos dos, ¿no? El eje X1, X2, curva de indiferencia, la roja, recta presupuestaria con compensación y recta presupuestaria inicial. Todas están en la misma. ¿Ya? ¿Por qué están en la misma? Porque ahorita recién les voy a mover. Entonces decíamos que el precio 2, ¿verdad? Se duplica. Entonces, ¿qué pasa si le subimos el precio 2? Ya le subí a 20, ¿no? Le vamos subiendo el precio del bien 2 hasta 20, creo que es hasta el tope. Ya. Entonces ahí se puede ver clarito la reducción de la capacidad de compra del consumidor en el bien 2. Sí, porque estamos subiendo el precio del bien 2 a 20, se duplica. Si yo le dejo ahí, es obvio, ya no puedo alcanzar la curva de indiferencia. Entonces, ¿qué me toca hacer? En la riqueza viene la compensación. Esa compensación implica irle subiendo la riqueza. Ahí pueden ver cómo voy subiendo la riqueza del consumidor hasta llegar a volverle a topar a la curva de indiferencia. Y eso en donde tiene que suceder, ya lo sabemos por el problema que resolvimos en el 7,07 más o menos.
Entonces le subo un poco más. 7.07, ¿no? Aquí pueden ver los valores, 7.07, y precisamente conseguimos nueva tangencia. Sí, entonces ahí pueden notar clarita la idea de la compensación a la Higgs, ¿no? Entonces, eh, una vez más, a ver, mucho más rápido. No, también le pueden cambiar los valores aquí mismo, miren. Si le dan clic, quieres, ahí mismo le pones 10 y ahí se vuelve de golpe al valor original, ¿no? Pero no, pero con la riqueza original también, ¿no? 5. Entonces ahí pueden ver que volví al caso original, ¿no? Entonces, una vez más, ¿no? Le muevo este precio 2 a 20, bajo el precio y subo la riqueza para compensar hasta cumplir con la lógica de la compensación higsiana. Y ya está. Obviamente, como es un gráfico, entonces aquí visualmente no se capta la exactitud, ¿no? Pero vemos que está cuadrado, o sea, los resultados están coincidiendo con lo que nosotros se supone que hemos obtenido en forma numérica, ¿no? Eso, Ah, compas, no ¿me sé, escuchas? o si hay dudas, por favor. ¿Te puedo preguntar Sí, algo? O claro. sea, aquí siempre, no tenemos que discutirlo mucho, pero siempre se habla de la compensación de la riqueza. Eso ya conocemos, pero en realidad, o sea, hablando de Higgs, ¿por qué no se dice en realidad o sea, simplemente el incremento del gasto? O sea, porque ¿cuánto tengo que más gastar para tener o gastar más para tener la misma utilidad? Hay Ya. una razón, o sea, en el Ujú. contexto. No, sí, hay una razón y de hecho eso va a aparecer casi al final de este notebook, que imagino lo hemos de ver bueno, hoy no creo mañana, mañana más seguro. Es el hecho de que en algún momento, ¿qué puede suceder? Me adelanto un poquito, ¿no? ¿Qué tal si este aumento de precios no es arbitrario, sino que es porque, digamos, el gobierno implemente un impuesto al bien 2? Entonces, ¿qué sucede? Que si el gobierno implementa un impuesto al bien 2, podría ser que uno de los objetivos del gobierno sea, a la vez que ponga un impuesto al bien, tal vez necesito compensar a ciertos consumidores para que su bienestar no cambie. No necesariamente a todos, ¿no? Pero por lo menos a algunos. Entonces, esta idea de la compensación, ese término está pensado también por ese lado. O sea, no es solamente cualquier cambio en la riqueza. Es un cambio en la riqueza que ya en ejemplos aplicados, y de hecho vamos a ver eso también aquí, está pensándose de esa forma, ¿no? Que si se mueve un precio, digamos, por un tema tributario, después el gobierno tendrá que decir, bueno, ¿cuánto debo compensarle al consumidor para que este impuesto no implique pérdida de bienestar? Sí, Ok, entonces por eso es más o menos el nombre. gracias. Chévere, no, ya saben, compas, con todo gusto cualquier pregunta, porque como tengo la pantalla completa, no logro. Pero bueno, estamos avanzando. Ya, listo. Entonces, eso como una observación, ¿no? De la que, entonces, saben, ¿no? Siempre que hablamos del problema de minimización del gasto, aparece esta idea de compensación nuevamente, que antes no aparecía, ¿no? En el de la utilidad. Otro temita que quiero topar igual, es como quien dice, estamos profundizando un poco la interpretación económica, ¿no? Ahora quiero mencionarles un resultado que es bien interesante, eh, dentro del contexto ortodoxo, obviamente, pero igual, me parece que es interesante porque no lo hemos discutido mucho, y sí lo discutimos en el capítulo 2 de Mascolé, el tema de la ley de demanda. ¿Sí? Si que hay algún ruido de fondo, compas, o algo, disculparán, estoy en unas oficinas compartidas, pero bueno, eh, creo que no es problema. Entonces, verán, queremos ahora discutir cuál es el rol que cumple la ley de la demanda, que nosotros recordarán discutimos en el capítulo 2 de Mascolel. Les recuerdo un poco la idea básica, ¿no? La ley de la demanda compensada, ¿sí? Palabras más, palabras menos decía, si agregamos compensación, si compenso, entonces, ¿qué sucedía? Que si yo compenso, por ejemplo, esto pasaba en el caso de compensación al Slatsky, sucedía que precios y demanda se movían en direcciones contrarias, direcciones opuestas. Esa era la idea, en esencia, de la ley de la demanda compensada.
¿sí? O sea, si nosotros tenemos una compensación de cualquier tipo, ¿no? Si los precios se mueven en una dirección, las demandas se mueven en la otra dirección. Eso lo aprendimos en el contexto del caso de Slatsky. De hecho, les recuerdo un poco, ¿no? Esto venía del capítulo 2 de Mascolel. En el capítulo 2 que aprendimos, nosotros aprendimos que si se cumple el axioma débil de las preferencias reveladas, el warp, ¿sí? Entonces nosotros habíamos visto que en definitiva, ¿no? Si se cumple el axioma débil de las preferencias reveladas, la matriz de Slatsky, la matriz de Slatsky era semidefinida negativa. Semidefinida negativa. Hemos hablado bastante de este concepto, ¿no? Pero eso tenía una interpretación económica. Si la matriz de Slatsky era semidefinida negativa, entonces eso significaba que se cumplía la ley de la demanda compensada. Demanda compensada. Recordando que es compensación al Slatsky, ¿no? Sí, entonces aquí nosotros teníamos entre paréntesis la idea de compensación al Slatsky. O sea, manteniendo capacidad de compra o poder adquisitivo constante. Entonces, ¿qué sucede? Que si se mantenía o se cumplía toda esta línea de pie, de estos eslabones, entonces, en resumen, si yo hacía el producto punto entre un cambio en el vector de precios y un cambio en el vector de demandas, eso tenía que ser menor o igual a cero. Sí, esa era la ley de la demanda compensada que intuitivamente me decía el vector de precios y el vector de demandas se mueve en direcciones contrarias. Geométricamente, ¿qué significaba eso? Que si, por ejemplo, ¿no? Aquí digamos que tengo un punto y tengo que el vector de demanda se mueve para una dirección, digamos, este es el cambio en el vector de demanda. En cambio, el vector de precios se mueve en otra dirección, ¿sí? Que puede ser, digamos, por acá. No necesariamente van a estar alineados, ¿no? O sea, la idea es simplemente que están en direcciones contrarias. Entonces aquí está, la línea está un poco chueca, no es cualquier línea, aquí disculpen, tiene que ser justo la línea para que esto sea perpendicular. Negro, ya, sería algo así. Ya. Entonces imaginen que esto de aquí forma un ángulo de 90 grados, ¿no? Entonces, más o menos, ya está un poco chueco, pero esa es la idea. O sea, la idea de la ley de demanda compensada me decía, si el vector de demanda se mueve en una dirección, el vector de precios o la cambio en el vector de precios se mueve en la otra dirección. Sí, aquí sería el delta P. Ya, intuitivo, ¿no? O sea, ahorita ya un poco más intuitivo. Entonces, esto aprendimos en el capítulo 2 y todo nacía del axioma débil de las preferencias reveladas. ¿Ya? Claro, se acordarán que esto no era bidireccional, o sea, si yo quería irme de así y después volver, o sea, que la matriz de Slutsky me garantice el cumplimiento del axioma débil, aquí tocaba agregarle esa condición que nosotros aprendimos desde el trabajo de Samuelson. O sea, ver que la matriz de Slutsky sea semidefinida negativa, excepto en la dirección que coincidía con cambio proporcional en precios, cosa que no quiero ahorita, eh, no quiero meterles más de eso, ¿no? O sea, eso ya lo vimos en el capítulo 2, solo es un recordatorio. ¿Qué está pasando ahorita? ¿Qué va a pasar ahorita? Lo que queremos hacer ahorita es ver si hay algún resultado parecido, pero en el contexto higksiano, o sea, en el contexto donde la compensación ya no es de Slatsky, sino es la compensación a la Higgs. Entonces, considerando eso, aquí tenemos esta proposición 3.8. ¿Sí? ¿Qué nos está diciendo esta proposición? Dice, supongamos que la función de utilidad es continua y representa una relación de preferencia localmente insaciable. Si ven que estos supuestos son casi que permanentes, ¿no? Sí, continuidad, insaciabilidad. Sí, uno dice, bueno, si ya sabemos que son tan repetitivos, ¿por qué decirlos y mencionarlos una y otra vez? Para ver que ahí están las piezas clave, ¿no? O sea, ya sabes, y obviamente racionalidad, no se dice, pero también está racionalidad. Pero ya saben que estas piezas son usualmente claves para los resultados. Entonces, de paso, ¿qué más vamos a suponer? Vamos a suponer que esta función consiste de un único elemento, o sea, en realidad estamos asumiendo función de utilidad estrictamente cuasi cóncava para que nos dé un solo punto de solución. Entonces dice, si se cumplen estas condiciones, ¿sí? Entonces la función de demanda higksiana, si noten la función de demanda higksiana,
satisface la ley de la demanda compensada. ¿Ya? Ya vamos a escribir la matemática, pero entonces, ¿qué significa eso? Que en el enfoque walrasiano no tengo garantías. ¿Ya? O sea, en el enfoque walrasiano no tengo garantías de que precio y cantidad siempre se muevan en la dirección contraria. Pero desde el enfoque hicksiano sí voy a tener garantías que eso se cumple siempre. ¿Ya? Es lo que vamos a demostrar ahorita, ¿no? O sea, vamos a demostrar en definitiva, y ahora sí vamos a la parte más matemática, que si tú tienes esta función de demanda hicksiana, ¿verdad? Y es una función, sí, obviamente. O sea, estoy asumiendo una función de utilidad estrictamente cuasi cóncava, estrictamente cuasi cóncava. Entonces, ¿qué va a suceder? Dice que va a suceder lo siguiente, si quieren aquí pongamos por demostrar. Y van a ver que es una demostración no tan grande, para otras cosas que hemos hecho. Aquí miren que tengo dos situaciones de precios. Tengo una situación inicial y una final. Entonces aquí estoy viéndole como quien dice el cambio de precios, ¿no? O sea, tengo un precio final menos precio inicial. Esto sería como tener el delta P, punto, ¿verdad? Y aquí pueden ver que tengo la demanda en precios finales, pero hicksiana, ¿no? Menos la demanda en precios iniciales también hicksiana. ¿Sí? O sea, producto punto, la demanda hicksiana en precios finales, manteniendo el mismo nivel de utilidad, ¿no? Ese tiene que mantenerse constante, ya sabemos que es del enfoque hicksiano. Menos el nivel el nivel, perdón, de demanda hicksiana para precios iniciales, misma utilidad. Entonces, cuando yo hago este producto, si bien esto es como hacer un delta H, ¿no? Un delta de las demandas hicksianas, esto tiene que ser menor o igual a cero. O sea, los dos vectores tienen que moverse en direcciones opuestas. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a demostrar. Y la demostración que vamos a hacer ahorita es válida siempre. Es decir, ya vamos a llegar al resultado, pero en definitiva, esto se va a cumplir en ambas direcciones. O sea, si se cumple la ley de la demanda compensada, es también porque es demanda hicksiana. O sea, básicamente siempre sucede, ¿no? O sea, en la hicksiana esto va a pasar siempre. Sí, o sea, es un resultado mucho más directo que el que vimos con axioma débil, que el de axioma débil era todo un lío, ¿no? En cambio, este es directo. Ok, entonces vamos a hacer la demostración de esto. La demostración, por si acaso, está también aquí abajo. Sí. Aquí me saltó algo. Un segundito. ¿Sí estoy grabando? ¿Sí estoy grabando? Sí, ya. Disculpen el tono. Ya. Es como pueden ver, la demostración es este bloquecito. ¿Sí? Es la demostración. Entonces, vamos a hacerla paso a paso. Total, no es tan grave. Entonces, verán, ¿qué vamos a hacer? Simplemente voy a tomar el lado izquierdo de esta expresión y voy a desarrollar el producto. ¿Sí? Recuerden que aquí tengo el cambio de precios, inicial y final. Cambio de demanda. Demanda con precios iniciales, demanda con precios finales, solo que hicksiano. Entonces desarrollamos el producto. Entonces voy a hacer primero este por este. Entonces, ¿qué me va a quedar? Sería P segunda punto H de P segunda, coma, U gorro. ¿Ya? ¿Verdad? Estos dos. Menos. ¿Ya? Luego, para que solo quiero que me quede igualito, quiero hacer el producto de P segunda. Ya, entonces luego voy a hacer el producto otra vez de P segunda contra el otro H. Entonces me va a quedar menos otra vez P segunda, o sea, el precio final. Punto la demanda con precios iniciales. La demanda con precios iniciales. ¿Listo? Entonces ya está hecho el producto de este con los dos de acá. Ahora voy a hacer el otro producto. Voy a empezar con el final. Con el final está, ¿no? Sí. Ya, entonces, P' por esto, menos por menos me va a dar más. Entonces aquí queda un más. Entonces sería el precio inicial, el vector de precios inicial, por esta demanda con precios iniciales. Punto, esta demanda con precios iniciales. O gorro, ¿ya? Y finalmente me falta este con este inicial, o sea, aquí digo con, bueno, estos dos, ¿no? Este por este. Entonces sería más por menos menos, precio inicial, punto, la demanda hicksiana con P2 U gorro, ya. Entonces tengo estos dos elementos, ¿no? Que están acá, que coinciden con cómo está aquí planteada el desarrollo, ¿no? Simplemente estamos resolviendo este desarrollo. Ahora quiero que notemos lo siguiente. Voy a enfocarme en esta expresión, primero en el lado azul, luego en el lado verde. En el lado azul, noten que tenemos esta expresión de acá. En esta expresión de acá, estoy diciendo, es demanda hicksiana con estos precios, ¿verdad?
y le estoy multiplicando por esos mismos precios. Esto de acá coincide exactamente con la solución en el punto óptimo de minimización de gasto. O sea, en pocas palabras, estos son los precios por sus cantidades demandadas en ese contexto de precios. O sea, si quieren, esto sería como decir la función de gasto usando los precios finales y el UGOR. Sí, o sea, esto de acá es básicamente eso, es el gasto que está haciendo el consumidor en el punto óptimo Hicksiano, porque los dos precios coinciden. O sea, es el gasto que estoy haciendo con precios 2 y tomando en cuenta la demanda de precios 2. Entonces, el gasto en precios 2 menos qué. ¿Qué tengo aquí? Miren, tengo, de hecho lo puedo dibujar, verán, esto se puede dibujar así. Entonces aquí estaría x1, x2. Nivel de utilidad siempre es constante, ¿no? Eso ya sabemos, nivel de utilidad es constante. Ah, ya. Entonces noten, tengo unos precios 2. Ya, esos precios 2 supongamos que son estos precios. Vamos a azul mismo. Ya. Entonces, en ese precios 2 tengo este punto, ¿ya? Que sería el HP2 u gorro, ¿ya? El óptimo. Entonces, este es el punto. ¿Qué le estoy restando? Dice menos, el vector de precios es el mismo, o sea, tengo la misma pendiente, ¿sí? Tengo otra vez la misma pendiente. Ponerle un ratito por acá, pero es la misma pendiente, ¿no? Es el mismo vector de precios P sub 2, pero multiplicado por una canasta que sería la canasta demandada con precios 1. ¿Sí? Entonces, la canasta demandada con precios 1 sería otra situación. Entonces, aquí puedo imaginarme que hacemos otro gráfico. Entonces, aquí voy a hacer otro gráfico. Igual aquí tengo x1 y x2. Curva de indiferencia fija. ¿Ya? Pero ahora tengo precios 1, que esos son otros precios. Digamos que son con una pendiente más baja acá. Con una pendiente más baja. Un poquito menos así. Ya por acá. Listo. Entonces, mire, esta canasta que está acá, supongamos que está ahí, ¿no? Es la canasta con precios 1, si quieren, ¿no? ¿Eso qué significa, no? Que esta canasta no es la que está acá. Supongamos que es la que está acá abajo. Entonces voy a trasladar este punto en verde acá. ¿Sí? Entonces, miren, tengo esta situación. El azul es el óptimo. Entonces, el gasto con estos precios y esa demanda con esos precios. El verde, en cambio, corresponde a los precios P'. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese punto el consumidor compra la canasta, pero no con el precio P'. Está comprando esta canasta, la verde, sí, o sea, esta canasta de aquí correspondería a este punto, pero con precios 2. O sea, es como tener esta recta pasando por el punto verde. Entonces, ¿qué está sucediendo? La recta que está pasando por el punto verde no es la que me da el gasto mínimo. La que me da el gasto mínimo es obviamente la que se demanda con esos precios. Esta es una canasta demandada con otros precios que no tienen nada que ver con la solución del problema en este contexto, en el contexto de precios 2. Entonces, esto de acá no puedo reemplazarlo por nada, sigue siendo lo mismo. O sea, se va a quedar otra vez P2.H P' UGOR. Entonces, solo para enfatizar aún más, ¿no? Con colores. Este de aquí se refiere a este contexto, donde está el óptimo. Y en cambio, el que tenemos acá, este de aquí, es una situación en donde el consumidor está usando o bueno, le toca pagar con los mismos precios, pero compra una canasta que no es la óptima, porque esta es canasta óptima en otro contexto, no en el contexto que estamos analizando. Entonces, solo esta parte en azul, les pregunto, compas, a ver si por ahí alguien está vivo. ¿Qué sería, positivo o negativo? ¿Mayor o igual o menor a cero? ¿Qué opinan? Esta resta nada más, con respecto a cero. Debería ser mayor a cero, ¿no? ¿Mayor? No, perdón, debería ser menor a cero, porque ¿Menor? la primera está más abajo. Claro, está más abajo, ¿no? Menor. En un caso extremo igual, ya. O sea, porque podría ser que en un caso extremo sea solución de esquina, ¿no? Pero, exacto. O sea, ¿qué está Pero pasando? John, Ese es el solo una caso. cosita. Ujú. Claro, Sí, no debería ser igual a cero porque arriba te dice que todos los precios son positivos. Y eso implica que no tienes solución de esquina o sí puedes tener solución de esquina con precios diferentes a cero. es
Claro, o sea, sí podrías tener porque tendrías, digamos, algo así, ¿no? O sea, tienes esta situación y estás a expensas de la forma de la curva de indiferencia. Ah, ya, ya, buenazo, gracias. Entonces, tranquilamente puede pasar. Listo, gracias. Entonces, por eso es que tomamos en cuenta el caso de igual, ¿no? Porque podría ser un caso extremo en donde es solución de esquina y ahí sí el precio de un bien puede moverse, pero siempre escojo la esquina, ¿no? Por eso es que dejamos siempre la posibilidad de que sean iguales. Pero bueno, entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que por definición del problema, esta parte de la operación de ley tiene que ser menor o igual a cero, no hay más. O sea, no hay otra opción, si es que realmente es un minimizador de gasto. Eso por un lado. Veamos qué pasa por el otro lado. Entonces ya pueden intuir que debe suceder algo parecido. ¿Qué tengo aquí? Miren, tengo aquí el gasto que hace el consumidor con precios originales P' y compra la canasta P' también. O sea, este de acá representa también el gasto mínimo, el EP' UGOR. Sí, o sea, este también sería como quien dice la situación en amarillo, ¿no? Solo que con vector de precios P'. Dice luego menos. En cambio, ¿qué tengo aquí? Con este vector de precios P' se está comprando la canasta, pero que correspondía a los precios P2. Y los precios P2 eran los de acá, los del otro problema. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos, por ejemplo, si quieren, digamos, un poquito más arriba, el punto azul, ¿verdad? Y que estamos comprando el punto azul, pero con la recta verde, o sea, con el vector de precios P'. Sí, entonces si ven que es la misma intuición, solo que está cambiándose la inclinación, o sea, el vector de precios. Entonces aquí tendríamos que, básicamente aquí no tengo ninguna minimización de nada, esto no es óptimo, simplemente es P' punto canasta, pero del otro problema. Y por tanto, para esto de acá tengo esta otra recta, que igualmente no es la óptima, porque la óptima es comprar la canasta a precios P'. Definitiva, ¿no? Pero si estoy comprando con precios P' la canasta de otra optimización, de otro contexto, no es óptimo. Por tanto, esto es igualito a lo de acá, en intuición, o sea, es la misma forma. Por tanto, eso de aquí también es menor o igual a cero. Pero si este bloque es menor o igual a cero y este otro bloque es menor o igual a cero, por obvias razones, todo el bloque es menor o igual a cero. No hay más. Y si todo el bloque es menor o igual a cero, acabamos de demostrar que esta operación es menor o igual a cero siempre. O sea, en otras palabras, acabamos de demostrar que en el enfoque hicksiano, la función de demanda hicksiana, ¿sí? Siempre cumple la ley de demanda compensada. ¿Sí? Que es la que estamos nosotros ahorita viendo. Y es justo lo que decía, ¿no? La función de demanda hicksiana satisface la ley de demanda compensada para todo cambio en los precios. ¿Sí? Entonces aquí digamos conclusión. Conclusión. Entonces, la demanda hicksiana, ¿verdad? La función, que es la función de demanda hicksiana, sí, la función de demanda hicksiana cumple la ley de demanda compensada siempre. Sí, entonces este es un resultado mucho más sencillo que lo que vimos con el axioma débil de preferencias reveladas, ¿no? Aquí no tuvimos que meternos ni que, miren, no tuvimos ni siquiera que ver si la matriz de Slatsky es semidefinida negativa, nada de eso. Es directo. Y esto se debe a la definición del problema de minimización de gasto. Por eso les decía que este problema de minimización del gasto, que a veces se le suele subestimar, en realidad, miren, es súper fuerte, porque básicamente me está ayudando a demostrar que al menos para la demanda hicksiana siempre voy a tener pendiente negativa en las curvas de demanda. O sea, esta pendiente negativa en curvas de demanda hicksiana va a existir siempre, o si quieren, dicho todavía más fuerte, ¿no? No existe ni la posibilidad de un bien Giffen medido con demanda hicksiana. ¿Eh? Con demanda borresiana es otra historia, eso ya. Pero con demanda hicksiana, no. O sea, siempre va a pasar que si el precio sube, la demanda baja y viceversa, ¿no? Si el precio baja, la demanda sube. Entonces aquí sí se mueven siempre en direcciones opuestas. Tal vez no sé si hay alguna duda, por favor, o comentarios sobre esta semi-demostración. Bueno, sí, sí es la demostración, sino que trata de ser más gráfico, ¿no? Tal vez, duda, comentario ahí. ¿No? Ok, entonces sigamos.
Listo, compas. Entonces es lo que acabamos de ver y es lo que se dice aquí, ¿no? Pero repito una vez más, con la egipciana, esto no nos dice que haya garantía para la walrasiana. Sí, entonces así que le ponemos como una observación, ¿no? Observación, observación, no se garantiza, o esto no garantiza. A ver, la función de demanda egipciana, no olvidar, es HPU borro, ¿no? Borro. Esto no garantiza que la demanda walrasiana, recuerden que es la XPW, cumpla la ley de la demanda. Sí, porque ¿qué pasa? En el enfoque walrasiano no hay compensación. Como no hay compensación, entonces esa falta de compensación evita o puede provocar que a veces no se cumpla el movimiento contrario de precios y demanda. En cambio, en el enfoque egipciano hay compensación, ya lo conversamos hace unos momentos, si es la compensación que estaba acá arriba. Entonces, debido a que existe esta compensación, es como que esa compensación, si quieren, es un poco tramposo, ¿no? Porque uno dice, ah, qué interesante, ¿no? Pero sí es un poco tramposo, porque verán, ¿qué es lo que estamos haciendo? Vamos a donde estaba la compensación acá arriba un rato. Como siempre hay compensación en el enfoque del gasto, ¿verdad? Siempre se está compensando al consumidor para que la utilidad se mantenga en el nivel u gorro. Es como que siempre te mueves sobre la curva, ¿verdad? Siempre te mueves sobre la curva. Entonces, si esta función de utilidad, recuerden que aquí se elegía todo sobre el conjunto, a ver, ¿cómo resaltar? Recuerden que aquí el conjunto, amarillo quiero, ya, el conjunto era el conjunto de contorno superior, ¿no? Ya más o menos sabemos, ¿no? Si tenemos esta forma, primero sabemos que la función de utilidad es cuasi cóncava, estrictamente cuasi cóncava. Aparte sabemos que tenemos preferencias convexas también, eso significaba que los puntos que tomo del conjunto de contorno superior, la combinación lineal, o bueno, ya la combinación convexa queda dentro del conjunto, todo eso ya lo sabemos. Pero miren ahora la implicación. Como esto es estrictamente cuasi cóncavo, y yo siempre le estoy compensando al consumidor, entonces es obvio que siempre mi movimiento va a generar una reacción inversa entre precios y cantidades. Lo que vimos acá. Si bajo el precio del bien 2, siempre voy a estarme moviendo sobre la curva de diferencia. O sea, no es que realmente haya mucho de mágico en esto, sino que más bien es un truco para aprovechar los supuestos. Dicho de otra forma, si mi función de utilidad no fuera estrictamente cuasi cóncava, ¿ya? Sí, a ver, pongámonos un poco abusivos, ¿no? Imaginémonos un mundo en donde las preferencias del consumidor no son convexas. Entonces, si las preferencias del consumidor no son convexas, ya aquí pongamos como un ojo, ¿no? Miren, esto sería una crítica para quedarse pensando, ¿no? Supongamos que tenemos preferencias no convexas. O sea, si son continuas, ya saben que si son continuas podemos armar función de utilidad continua y puedo escoger el borde, pero voy a asumir que no son convexas. Eso significa voy a asumir que la función de utilidad no es cuasi cóncava, no es cuasi cóncava. Ya, si no es cuasi cóncava, ¿qué podría suceder? Podría suceder algo como esto. O sea, aquí tendríamos x1, x2, y pensemos en una función de utilidad que no sea cuasi cóncava. Un ejemplo un poquito exagerado ya, pero algo así, digamos. Entonces voy a pensar en el problema de minimización del gasto. Pues, ¿qué pasa en el problema de minimización del gasto con estas condiciones? Que yo tendría, el conjunto de contorno superior sería este, ¿no? Entonces, en este conjunto de contorno superior hago minimización de gasto, pero ¿qué va a pasar? Que al hacer la minimización de gasto, noten que yo puedo tener no una, si digamos que la inclinación, el vector de precios, digamos que provoca esta inclinación, pero ya no tengo una. Puedo tener una solución ahí, puedo tener una solución por acá, puedo tener otra solución por acá. Entonces, ¿qué está sucediendo? Miren, estoy pensando en las condiciones de primer orden, ¿no? Va a suceder que aquí tengo siquiera 3 puntos, ¿verdad? Que serían óptimos locales. Obviamente, viendo la gráfica, uno diría que el global es este, ¿no? O sea, en ese es donde se está dando la minimización de gasto. Pero ahora supongamos que en ese punto cambian los precios. Si en este punto cambian los precios, resulta ser que puede suceder que hay un tramo en donde es este tramo, por ejemplo,
en donde ya no tenemos esa sustitución, si bien ya no tenemos una relación marginal de sustitución decreciente, ¿no? O sea, ya no tenemos ese comportamiento suave, ¿no? Por la cuasiconcavidad. Ahí se daña el resultado. O sea, en ese caso ya no tenemos el cumplimiento de la ley de la demanda compensada siempre, incluso en la demanda egipciana. Porque aquí si se fijan la compensación ya es algo más raro, ¿no? O sea, le compenso al consumidor, pero es como que, miren, muevo el vector de precios y puedo terminar en una situación donde en vez de que la cantidad de un bien baje, termine subiendo. Por ejemplo, en este tramo, solo tengo que exagerarle un poquito más. Le voy a exagerar un poquito más. Digamos que esto es así medio creciente, ¿no? Total, ya, solo es ejemplo. Entonces, si tuviéramos eso, miren, hay un tramo en donde las dos cantidades van a subir, las cantidades del bien uno y del bien 2. Entonces, claro que estoy forzándole mucho, ¿no? Pero lo que estoy tratando de decir es que eso ya va a afectarme a mi supuesto bueno, no supuesto, sino a mi resultado de cumplimiento de la ley de demanda compensada. Entonces, es más o menos la idea, compras. O sea, que esto se va a cumplir siempre, pero aprovechando el supuesto de cuasi concavidad. Si no tenemos el supuesto de cuasi concavidad, los resultados ya se vuelven más raros, sobre todo por la idea de minimización. Claro, aquí nos quedó muy bien, ¿no? Pero en una situación de este estilo ya se pueden imaginar que la minimización toma otra naturaleza. Pues eso, por ejemplo, compas, podría ser una crítica para dejar pensando a un ortodoxo si quieres, ¿no? O sea, si quieres golpearle a un ortodoxo en el corazón, en el guacho, que le duela, es mucho más coherente cuestionarle la cuasi concavidad que tal vez cuestionarle otras cosas como la maximización. Porque la maximización o la optimización está ya más que aceptada. O sea, casi no te aceptan discutir eso. Incluso verán, yo he escuchado a compas heterodoxos, ¿no? Algunos de ustedes incluso han tenido de profe, por ejemplo, o conocieron en su momento a Amitabh Bhatt. Eh, yo algunas veces conversábamos temas de este estilo, igual en clase lo decía. Sí, para los que no lo conocieron, él fue profe porque se jubiló, fue profe en la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos, él se graduó en el MIT, fue alumno de Lance Taylor, él daba clases en Flaxo hasta no hace mucho, ya últimamente no ha podido venir, pero bueno, el caso es que, por ejemplo, él es de los duros, ¿no? De la línea heterodoxa, pero es bien autocrítico. Y él mismo decía, ¿no? Que no es muy útil criticar la maximización, porque la maximización más bien es como un supuesto de carácter epistemológico. Lo que se busca es, asumo que todos maximizan para tener algo con lo cual tratar de levantar conocimiento. O sea, muchos dicen, no, el individuo no es maximizador y no sé qué. Los ortodoxos te dicen, mira, si yo asumo que es maximizador, los resultados del modelo no son tan malos, según ellos. En cambio, la cuasi concavidad es una cosa más refinada, ¿no? Porque criticar eso es criticar la idea, recuerden, de que el consumidor no siempre le gustan las combinaciones. Sí, recuerden eso que hemos conversado, ¿no? Pues si tienes consumidores en donde para ciertas combinaciones de canastas, el consumidor no cree que eso sea mejor o igual que los casos extremos, ahí la teoría puede empezar a patalear. Y ahí es como quien dice, tal vez alguien te dirá, bueno, sí, pero es un caso raro. O sea, como que ya le empiezas a hacer pensar, ¿no? A quien le critiques. Eso como nota al margen, compas, ¿no? Pero bueno, en todo caso, reitero, no sé si hay alguna otra pregunta, Sí, comentario. John, muchas gracias. Claro, alguien iba a Vale, decir voy, algo. voy yo primero, perdón, creo que interrumpí a alguien más. En el gráfico que tú nos pusiste es no convexas la función de utilidad, pero también puedes tener una función de utilidad que sea no estrictamente convexa, es decir, que tengas como un tramo plano y se genera una correspondencia de puntos, ¿no es cierto? Ahí también se Ujú. aplica el mismo principio o sí se cumple. Veamos, a ver cómo te queda esto. Mientras tanto, ¿quién más le había preguntado? Por favor, quería preguntar. Yo quería preguntar si es que la, la comparación que tiene Slutsky también para el caso walrosiano, o sea, a la final Slutsky sí aplica para el caso walrosiano.
Ya. en el mismo sentido que ahorita lo estamos viendo. Por qué no son iguales las compensaciones en ese sentido? Ah, ya. A ver, entonces voy primero con esto y después voy con la compensación de Slutsky, o sea, la comparación con la compensación de Slutsky. Ya, supongamos que tenemos estos tramos así, ¿no? O sea, esta no sería estrictamente, o sea, es cuasi cóncava, pero no estricta, ¿no? Cuasi cóncava, no estricta. Tenemos esos tramos, ¿no? Entonces, en ese caso lo que yo percibo es, digamos, ahí tenemos o pongamos acá arriba. Tengo una minimización de gasto y tendríamos toda esta correspondencia, ¿no? O sea, todos esos puntos corresponderían a la demanda egipciana. Ya. Claro, entonces, ¿qué sucede? Que en toda esta región, ¿verdad? Toda esa región que está ahí, el consumidor podría escoger cualquiera de esas canastas. O sea, lo que va a hacer el consumidor en resumen es escoger todo este tramo que está acá abajo, ¿no? Para X1 cualquiera de esos y para X2 cualquiera de los que están acá. Ya. A ver, entonces, si aquí yo estoy minimizando, mm, claro, lo que pasa ahí es que podría suceder que un cambio de precios me lleve a una esquina, por ejemplo. Eso es lo que estoy viendo. O sea, si caigo en una esquina, no se cumple la ley de la demanda compensada. Claro, claro, esto pasa. Lo que sucede es que como tengo estas correspondencias, entonces, por ejemplo, no, un cambio de precios, digamos, sube el precio uno. Ya. Creo que sería por estas esquinas que podría complicar la demostración. Sí, o sea, podría complicar la demostración. Entonces, no voy a mentir, ahí sí no tengo muy claro cómo cambia la demostración. Porque, claro, Mascolel, para simplificar la demostración, asume que son todas funciones, ¿no? Entonces, yo creo que cuando son correspondencias, se complicaría un poco en las esquinas, pero hasta donde entiendo, el resultado seguiría siendo válido. O sea, es como quien dice, si yo, por ejemplo, cambiara el vector de precios, esto se va a mover, ¿no? Esta recta. Entonces, digamos, cambio el vector de precios para aumentar el precio no del uno, sino del 2, supongamos. Subimos el precio del bien 2, entonces como que esto va a volverse más bajo en el nivel 2, ¿verdad? Compro menos del 2 y podría caer en una esquina. Entonces, siempre que hay esquinas, la demostración se hace más difícil. Entonces, creo, y soy enfático, creo, no estoy totalmente seguro, pero creo que sí se cumple igual la ley de la demanda compensada en el caso no estrictamente cóncavo, pero la demostración se haría más difícil porque hay tramos en donde aparecen esquinas y hay tramos en donde no puedo trabajar con un valor, sino con un intervalo. Eso me parece, Daniel, pero de ahí creo que sí se sigue cumpliendo. Muchas gracias, John. Sí, de todas formas, puta, ChatGPT, a ver qué opina también, ¿no? Ya le voy a preguntar yo mismo después. Este estuvo tenaz. Ya, vamos con la otra. Era el tema de la compensación, ¿no? ¿Dónde está la compensación? Acá arriba. Ya. De hecho, solo un segundito. Lemon Shepard, ya. Si quieren, podemos hacer esto. Volvamos a ver las dos compensaciones. Eso es súper rápido, ¿no? Los dos gráficos de compensación para tener aún más claro cómo pueden distinguirse, ¿no? Esto ya lo vamos a ver más adelante, lo vamos a topar un poquito después, pero me adelanto un poco. Entonces, verán, recordemos un poco la compensación a la Slatsky, que esto va a ayudar a entender un poco mejor, incluso si es que hay semejanzas, diferencias, etcétera, ¿no? Entonces, en una compensación al Slatsky, X1, X2, ¿qué era lo que pasaba? Primero, recuerden que esto es originalmente capítulo 2, ¿no? Estamos peor que si fuera la Biblia más coler. Entonces, en el capítulo 2, ¿qué sucedía? No teníamos función de utilidad. O sea, aquí no había curvas de indiferencia, nada de eso, ¿no? O sea, en esto de aquí, lo que decíamos es, hay un conjunto presupuestario walrasiano y de ese conjunto el consumidor elige asumiendo que se cumple la ley de Balras. Eso más la ley de Balras da un supuesto en este enfoque. Asumiendo que se cumple la ley de Balras, digamos, el consumidor escoge esta canasta. Ya, entonces este era el conjunto presupuestario. Ponemos acá abajo, acá arriba mejor de PW. Ya. Y ese punto, en verdad, mejor, ¿verdad? Eso, esa sería la demanda en PW. Ya.
Entonces, ¿cuál era la idea de una compensación a la Slatsky? Voy a estirar este eje un poco. A ver, ya, aquí está, aquí. Ya, entonces, ¿qué sucedía en una compensación? Primero, de nuevo, supongamos que el cambio es un aumento en el precio del bien 2. Entonces, en un principio tendríamos este cambio en la recta presupuestaria. Caía el precio del bien 2. Que yo sube el precio del bien 2, cae la posibilidad de compra del bien 2. Y entonces la compensación al Slatsky lo que me decía es, ok, de ahí yo aumento la riqueza del consumidor para que pueda volver a comprar esa canasta. Entonces toca, si bien de lo que estamos aquí, toca expandir la riqueza, ¿no? Hasta poder volver a comprar esa canasta. Eso es recuperar el poder adquisitivo, ¿no? Pero ¿qué sucedería? Que esa canasta se puede comprar, es asequible, pero no necesariamente es la que el consumidor va a demandar. Sí, porque esta canasta se escogió con estos precios y riqueza, con los verdes si quiere. Entonces, en esta nueva situación, ya con la compensación a la Slatsky, el consumidor tiende a escoger o va a escoger una nueva canasta. Entonces, ¿qué era lo que me decía el axioma débil de las preferencias reveladas? Que no es que va a escoger cualquier canasta. De toda esta recta, solo va a escoger las canastas que caían en esta región. ¿Sí? Va a escoger las canastas que antes no se podían comprar, porque caso contrario se iría en contra del axioma débil de las preferencias reveladas. Entonces, por ejemplo, ¿no? Supongamos que escoge cualquiera de estos puntos, digamos este punto, ¿ya? Con azul estaba, pues es que la mezcla entre amarillo, ya. Ese amarillo es engañoso, ponerle un poquito por arriba. Eso es. Entonces, esto es lo que me decía el axioma débil. El axioma débil de las preferencias reveladas me dice, de este punto solo puedo escoger esta región, y supongamos que el consumidor escogió este punto. Entonces sería el X en un P' W', donde tenemos conjunto presupuestario BP', W'. Ya. Esa era la compensación a Slatsky. ¿Qué sucede en cambio en la compensación a la Higgs? En la compensación a la Higgs, la que estamos viendo, sí, aquí tenemos otra vez X1 y X2. Entonces, primera distinción clave, ¿no? Lo que queda fijo es la curva de indiferencia. Entonces, miren, primero, esta compensación ya asume un montón de cosas. Solo con que aparezca la curva de indiferencia fija, ya está un montón de supuestos. Está el supuesto de preferencias racionales, continuas, y por la forma que estamos planteando, incluso preferencias convexas, cuasi concavidad, todo lo que hemos visto. Supongamos que en esta gráfica el consumidor tiene otra vez esta restricción, esta situación, ¿ya? Ok. Ya, por ahí, ¿no? Entonces voy a bajar un poco la curva de indiferencia. Entonces, más, supongamos que cae en el mismo punto que acá. Supongamos, ¿ya? O sea, que este de aquí, supongamos, es el mismo punto XPW. ¿Ya? Entonces es el mismo punto, solo que ahora yo ya tengo una teoría que me explica por qué caigo en el punto. Antes no teníamos esa teoría. Sí, antes decíamos simplemente demanda ahí y se acabó. Entonces, mismo movimiento. Baja el precio. Entonces voy a copiar para que no quede incluso paralelas. Entonces baja el precio. Ya no baja el precio, disculpen, sube el precio. ¿No? Pues el precio baja la capacidad de compra del bien 2. Ya. Estando ahí, ¿qué tipo de compensación va a darse? Va a darse una compensación, pero noten, ya no me interesa llegar al punto verde. Antes me interesaba porque era compensación a la Slatsky y queríamos poder de compra constante. Poder de compra, poder adquisitivo constante. Y eso se representaba diciéndole, le doy al consumidor una riqueza hasta que alcance la canasta original. Aquí ya no me interesa eso. Aquí, ¿qué compensación quiero darle al consumidor? Una compensación en donde el nivel de utilidad es constante. O sea, tengo que darle una compensación hasta llegar a un nivel, ¿verdad? En donde topo. Ah, la gráfica no ayuda mucho. Un segundito. Voy a pronunciar un poco más esta curva, solo para que no se vea tan sobrepuesto, ¿no? Porque si no va a verse feo. Entonces, ya voy a exagerarlo un poquito, solo es para que se vea mejor el efecto más. Ya. Entonces ahí viene la compensación. Entonces viene la compensación y digamos que topa ahí.
¿ya? Eso ya depende de la forma de la curva de indiferencia, ¿no? O sea, si la curva de indiferencia tiene otra forma, topará más arriba, más abajo, pero estoy exagerando para que se vea el efecto. Entonces, miren lo que ha sucedido aquí. Esta es otra compensación, ¿no? La compensación a la Slatsky, que hablo de la Higgs. Listo. Entonces, ¿qué sucede? Que en ese punto tengo esta nueva situación en donde, ¿qué ha sucedido? Entonces, miren, este de acá es lo mismo que la función de demanda higgs-iana en P y Ugor. Ese nuevo punto que tengo acá es un nuevo punto en donde tengo una nueva demanda higgs-iana en P', nuevo precio, y el mismo Ugor. Entonces, ¿qué está sucediendo? Miren, primera cosa, ¿no? A nivel de demanda, antes yo no tenía una teoría que me decía el punto. A lo sumo, el axioma débil de las preferencias moderadas me decía la región en la que puede caer. Ahora tengo una teoría, la teoría de las preferencias, que me dice va a caer en ese punto, la demanda. Primera cosa. Segunda cosa, la compensación, como ustedes pueden ver, es distinta. Entonces, la compensación que se hizo en el caso de Slatsky, esta expansión, si se fijan, es más grande que la expansión que se dio acá a la Higgs. O sea, aquí visualmente ya podemos ver que la variación que existió de la riqueza a la Slatsky, ¿sí? Esta de acá, esta expansión, resulta ser mayor a la que se da con el enfoque de Higgs. ¿Sí? Entonces, en el enfoque higksiano, yo no necesito darle al consumidor tanta compensación para alcanzarle a la curva de indiferencia, sin complicarnos mucho, porque está pasando eso. Una vez más bien, esto está pasando por la cuasi concavidad. Entonces, la forma de la curva de indiferencia, ¿verdad? Hace que necesariamente esta recta, cuando la expando, va a terminarme topando en un punto que está más bajo que el punto de acá, o sea, visualmente, ¿no? Ya lo vamos a ver un poquito más estricto después, pero ahorita me adelanto para darles la intuición más bien, ¿no? Ya que surgió la pregunta. Entonces, esa sería la diferencia, ¿no? Que entre estas dos formas de compensación. No sé si con eso se aclara un poco más este tema. John, una pregunta. En la compensación a la Slatsky, no quiere decir que caen en la misma curva de indiferencia, ¿no es cierto? Que pueden haber otras curvas de indiferencia que también le crucen. Claro, o sea, de hecho, siendo estrictos, no hay curva de indiferencia, ¿no? O sea, simplemente se busca que el consumidor, si quiere, pueda volver a comprar la canasta inicial o la que él quiera. Y por axioma débil me dice que podría comprar de esa región en amarillo y nada más. Entonces aquí bien podría haber, o sea, más bien la pregunta sería algo así, ¿no? Si son compatibles estos dos enfoques. Eso, por ejemplo. Pero de ahí aquí ni siquiera hay curvas de indiferencia, no hay nada. O sea, no teníamos ni teoría del consumidor aquí, de las preferencias. Solo el axioma débil. Muchas gracias, John. Es más, claro, chévere. No, es más, si se imaginan, esta misma, esta le voy a borrar porque puede ser daño gráfico, pues solo para que la vean, ¿no? Está hecha en dos tramos, ¿no? Entonces, a ver, voy a llevarme el tramo de abajo, entonces. Ya, entonces, miren, si yo me llevara esta y la atinara acá, ahí pueden ver que la canasta me queda más arriba, ¿no? O sea, esta canasta, en este caso, en este que yo he dibujado, incluso podría estar por encima de la que realmente el consumidor demandara si tuviéramos la curva de indiferencia, ¿no? Sí, entonces es como para decir, y esto aprovecho, ¿no? Esto íbamos a decirlo un poco después, pero más adelante y mejor. Miren, ¿no? El enfoque del axioma débil no es suficiente para darme una teoría completa de la demanda. O sea, todo lo que aprendimos en el capítulo 2 de Mascolel nos dice, como quien dice, si tú no quieres meter racionalidad, excepto el axioma, y solo quieres meter el axioma débil, ¿se acuerdan que el axioma débil en resumen significaba consistencia, ¿no? Si le das una situación al consumidor y le das otra situación, si en una situación dijo me gusta A en vez de B, en otra situación tiene que volver a decir lo mismo, me gusta A en vez de B, siempre que A y B se puedan escoger. Eso es en resumen el axioma débil. Los que estamos viendo acá, que el axioma débil no me da una teoría completa de la demanda, me da a lo sumo una región. En cambio, la teoría con la racionalidad, las preferencias, todo, es así me da una teoría. Y noten algo más, ¿no? En esta teoría, ¿hay o no hay consistencia entre enfoques? Eso aquí no queda claro porque esta recta no es la misma que la que estaba abajo.
pero como que nos hace pensar que sí, ¿no? O sea, como que nos hace pensar que esta canasta probablemente está aquí, en un punto que originalmente quedaba fuera. De hecho, está fuera, si le ven, ¿no? O sea, este punto está fuera de esta recta verde. Me refiero a ver, voy a poner otro color ya, ¿no? Vamos de rojo. Vamos de rojo en la mitad, ya. Entonces, este punto azulado con rojo, si quieren. Ese punto, si le trasladamos acá, eh, no va a estar en esta recta, ¿no? Esta recta es más alta, sino que va a estar un poco más abajo. Estaría más o menos por, más o menos, ya supongamos que está por acá. Ya, no sé exactamente en dónde está, porque no está hecho escala, pero sí sé que está por encima de la recta verde, eso sí sé. Este punto está encima por la recta verde, y les recuerdo, si pasara eso, entonces se está cumpliendo el axioma débil. O sea, esta es una canasta que antes no era asequible, pero después se volvió asequible. Y el consumidor la eligió. Entonces, ¿qué está sucediendo? Como que ya pueden intuir algo, ¿no? O sea, este no me dice mucho de la demanda, pero este enfoque de la racionalidad, las preferencias y todo, sí cumple el axioma débil. Y puedo usar ya esto como para irme adelantando, ¿no? Esta compensación a la Higgs. Sí, porque este punto quedó por fuera. Entonces, este punto como quedó por fuera, aquí puedo decir que este enfoque sí está cumpliendo también el axioma débil, pero no puedo decir lo mismo en el otro sentido. O sea, en el otro sentido se cumple el axioma débil, pero no necesariamente las preferencias cumplen la teoría que hemos visto. Pero chévere, chévere. Llevo a comparar ambos enfoques de compensación. ¿Alguna otra pregunta, tal vez, por favor? Compas. Pero Comentarios, dudas. a la final lo único que se concluye es que el siguiente punto, es decir, la compensación, queda más abajo del punto original. Ujú. Sí, sí, sí. En ambos casos la conclusión es esa. Claro, o sea, en ambos casos, excepto que no fuera un cambio de precios muy grande, sino un cambio diferencial. O sea, imaginemos que fuera un cambio tan pequeño que de un punto al otro punto apenas me muevo, ¿no? Ahí va a pasar algo distinto. O sea, eso lo vamos a ver la próxima sesión. O sea, que si, digamos, en vez de que fuera un cambio delta, ¿no? En vez de que sea un cambio, o que el cambio delta P2, pero llevado a cero, o sea, prácticamente un diferencial P sub 2. Ahí la lógica va a cambiar. Ahí la lógica va a cambiar porque estoy justo en el límite, ¿no? Pero si es que no es eso, entonces ahí sí la una compensación va a quedar más alta que la otra. Perfecto, muchas gracias. Chévere, ¿no? Más bien, gracias también. La observación fue súper buena para ver un poco cómo conectan los capítulos, ¿no? Este era el capítulo 3. Ya, entonces, para que vean que es vital, disculpen que lo diga así, es vital ver desde el inicio la teoría, ¿no? Entonces, cuando uno ve desde el inicio, va entendiendo los contrastes. A veces, ¿qué sucede cuando uno se salta capítulos o se salta temas? No le dimensionas en toda la magnitud, ¿no? Así que eso también compras como para valorarle un poco más la necesidad de ir viendo la teoría desde el inicio, ¿no? Y por eso también mi afán de que estos videos queden registrados, porque, como les he dicho, ¿no? En algún punto seguro se van a volver a olvidar de esto, quién sabe, si no lo vuelven a ver. Es más que seguro que se olvidan, pero quedan los videos, queda el material, el recordar y se les va a hacer súper fácil y de ahí ya tienen bases para lo que siga, ¿no? Que incluso puede ser la crítica, o sea, una crítica mucho más profunda, ¿no? Pero bueno, compas, entonces vamos avanzando. El día de hoy tal vez acabe un poquito antes de lo usual, pero quiero al menos irme enfocando al siguiente tema, al menos que dejar abriendo el siguiente tema para lo que sigue. Sí, entonces con esto cerramos un poco esa comparación entre Slutsky y Higgs. Hemos de volver a este tema. Entonces, como recopilando un poco, ¿no? ¿Qué vimos, verdad? Entonces, recuerden, ¿no? Hemos visto cómo es, hemos visto, bueno, las conexiones, ¿verdad? Ya sabemos que hay estas conexiones. Hemos comparado nuevamente los dos problemas. Hemos visto que en el caso higgsino aparece la idea de compensación. Luego de eso vimos hasta qué punto esa compensación se puede calcular. Vimos un ejemplo en el que sí se puede. Luego vimos también que gracias a esa compensación se cumple la ley de la demanda compensada siempre, ¿verdad? Y eso contrastaba con el enfoque de, bueno, en eso no contrasta tanto, ¿no? O sea, es tanto en el axioma débil como en el caso de la función higgsina se va a cumplir la ley de la demanda compensada, ¿no? Pero en el caso de la demanda compensada esto sucede de inmediato, como vieron.
¿sí? Hemos comparado también las dos formas de compensación y hemos planteado una crítica a la cuasi concavidad y nos quedó un poco la duda de qué pasa cuando no es estricta. Yo con la hipótesis de que sí se sigue cumpliendo, pero la demostración se hace un poco más difícil. ¿Y con qué quiero terminar para la próxima sesión? Empezar de lleno desde ahí. Volvamos al mapa de arriba, ¿no? En el mapa de arriba, compás, hemos visto que hay varias conexiones entre los dos problemas. Resulta ser que hay unas conexiones adicionales, ¿sí? Unas conexiones adicionales en donde uno puede, por ejemplo, ¿no? Utilizar los objetivos, ¿sí? Utilizar estos objetivos para recuperar los resultados. Sí, porque se fijan como que ha sido así la secuencia, ¿no? Resuelvo el problema, obtengo la solución y hay un objetivo. El objetivo obtengo reemplazando en la solución en la función objetivo, literal. Pero, verán, aquí es más interesante. Supongamos que yo conozco el gasto de las personas y estandarizo el bienestar, supongamos. Resulta ser que uno puede de ahí regresar al problema de obtener la demanda. Sí, uno puede también hacer este trayecto. Aquí otro color rojo, ya. Uno puede hacer también este trayecto. O sea, este es el más interesante porque, miren, el gasto es una variable medible. O sea, yo puedo medir el gasto de la gente. Puedo asumir que el bienestar está estandarizado en uno, si quiero. Yo puedo calcular esto, incluso puedo estimarlo, tal vez hasta con econometría, y vamos a hablar un poco de temas de estimación también, un poquito al menos. Resulta ser que si yo conozco esta función de gasto y asumo que es el resultado de una minimización de gasto, o sea, asumo que el gasto es un agente que cumple esta visión, puedo recuperar la demanda hicksiana. Y si yo puedo recuperar la demanda hicksiana, después puedo empezar a conectarme con todo y recuperar todo, de a poco. ¿Sí? Eso es lo que vamos a empezar a ver. Al menos ahorita dejo la introducción y la próxima sesión profundizamos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahorita, compas? O al menos dejamos abriendo el tema. Las relaciones entre funciones de demanda, de utilidad indirecta y gasto, pero sobre todo quiero ver esta conexión, demanda hicksiana y la función de gasto que se conoce como el lema de Sheffer. ¿Sí? Quiero concentrar en esto y le voy a dejar copiando para la próxima sesión arrancar directo desde acá. Entonces, verá, ¿qué es esta cosa que acabamos de plantear? Solo déjenme ver dónde se pegó. Acá. Ya, entonces verán, esta conexión se llama así, el lema de Sheffer. Entonces, como ven, está haciendo justo lo que decimos, ¿no? Conecta demanda hicksiana con función de gasto, ¿sí? Entonces, lo copio completo, que es ya la proposición. Ya. Que estos mismos apuntes hemos de usar mañana, así que quiero... ya, entonces mire, esto es lo que más o menos quiero que vean. No voy a hacer ahorita la demostración por temas de tiempo, obviamente, pero sí, casi vamos a acabar ahora, casi en una hora. Bueno, verán, la idea nomás. La demostración la vamos a ver. Empezamos la próxima clase directo a la demostración, pero miren la idea. Supongamos que tengo yo la función de gasto, ¿sí? P por precio por cantidad, pero la cantidad vamos a asumir que es la cantidad demandada desde el enfoque hicksiano. Ya. Resulta ser que uno, si tiene esta información y solo esta información, puedes recuperar la demanda hicksiana. ¿Cómo se logra eso? Entonces, ese es el lema de Shepard. ¿Sí? Entonces, el lema de Shepard, antes incluso de ver la fórmula, el lema de Shepard es el que permite esta conexión. ¿Sí? O sea, permite conectarme desde el resultado que está acá del gasto para recuperar la demanda hicksiana. ¿Sí? El lema de Shepard. ¿Sí? Entonces, si tiene este nombre es obviamente porque es un resultado importante, ¿no? Es uno de es un resultado clave de todo lo que se ha desarrollado a nivel de la teoría del consumidor. Entonces, solo quiero ver la expresión. Entonces, ¿qué dice el lema de Shepard? De nuevo, suponemos que la función de utilidad es continua y tiene relaciones de preferencia que son localmente insaciables y el conjunto de consumo, etcétera. Entonces dice, miren, para todo precio y toda utilidad, aquí me faltó ponerle el gorro, ya le corrijo eso luego, la demanda hicksiana es igual al vector gradiente de la función de gasto con respecto a los precios. Esto sería el equivalente con derivadas parciales, pero me quedo con esta idea. Mira, si tú tienes, o sea, veamos de forma intuitiva, si tú tienes el gasto óptimo
o tú miras el gasto de una persona y asumes que ese gasto lo hizo alguien que está minimizando sus gastos, o sea, es óptimo. Entonces tú coges a esta función de gasto y le sacas el gradiente con respecto a P, ¿sí? De la función de gasto. Recuerden que el gradiente con respecto a P no es nada más que construir un vector con las derivadas parciales con respecto a cada precio. P1 hasta el PL. Pues si uno hace eso, resulta ser que ese gradiente, ¿sí? Te va a dar como resultado un vector con las demandas hicksianas. La demanda hicksiana H1 hasta la demanda hicksiana HL. Y tú después con las demandas hicksianas puedes hacer todo el análisis que sigue. ¿Sí? Entonces, por eso es que este resultado es súper importante, ¿no? O sea, repito, ¿no? Tú partes de la función de gasto, puede ser hasta una estimación econométrica de la función del gasto, y puedes recuperar las demandas hicksianas con las que después tú puedes analizar todo lo que sigue, las sustituciones que vimos, todo lo que hemos estudiado, ¿no? De estos compas nos vamos a quedar, entonces, ¿qué vamos a hacer la próxima sesión? Vamos a demostrar esto, no es muy difícil, sí, de hecho me daba ganas de mostrar ahorita, pero ya por temas de tiempo no avanzamos. Y después hemos de demostrar otras conexiones más, ¿no? Y con eso casi que vamos a terminar ese mapa en donde se conectan problemas de maximización de utilidad y minimización de gasto. Pero quedamos ahí, compas. No sé si hay tal vez alguna pregunta, duda, comentario. Hasta mientras cierro el video.